día tengan todos ustedes. En este momento vamos a iniciar la 23ª edición de las mesas de discusión teórica, principios, criterios y normatividad. Y bueno, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y les recordamos que en realidad este evento está siendo grabado para ser posteriormente subido a YouTube, a las redes sociales, para que de este modo la gente que no tenga la oportunidad de estar aquí en este momento físicamente pues pueda presenciar las discusiones que se hagan en este espacio. Y bueno, en ese sentido también saludamos posteriormente a las personas de otras dependencias, de los centros INA, incluso de otros países que han llegado nos hemos llegado a enterar que incluso llegan a ver este tipo de discusiones de este foro. Bueno, en esta ocasión se reflexionará sobre la utilidad pública del patrimonio cultural y su conservación, que es un tema que tiene una gran relevancia para todos nosotros, porque bueno, viene mencionado como una de las actividades que tiene que ser conservador en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Bueno, para los que no tengan presente este segundo artículo de la Ley Federal, dice que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Bueno, entonces así como nuestros tres invitados el día de hoy nos compartirán un breve análisis cada quien desde su trayectoria y experiencia sobre el tema. Entonces agradecemos mucho la participación del doctor Manuel Gándara, de Teresita Díaz y de Israel Cadena. Como ustedes ya conocen, la dinámica que se llevará a cabo es la misma que en otras ocasiones y consiste en dos rondas de intervenciones. La primera, muy breve, de unos 15 minutos, y otra segunda ronda de 5 minutos para que cada uno de los ponentes añada algún comentario, alguna conclusión. Y bueno, después de esto se abre la discusión al público para intercambiar ideas y reflexiones. Entonces, bueno, vamos a empezar con el doctor Manuel Gándara. ¿Qué queremos ver? Adelante. Bueno, el doctor Manuel Gándara Vázquez es doctor en Diseño y Nuevas Tecnologías por la UAM y doctor en Antropología por la ENA, con estudios doctorales en Antropología y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Michigan. Él ha publicado sobre problemas de la teoría arqueológica, epistemología y metodología de las ciencias sociales, así como sobre cómputo educativo e interacción humano-computadora. Es pionero en el diseño de interfaz y la evaluación de la usabilidad, particularmente del software educativo y de divulgación en museos. Hoy investiga sobre la divulgación como herramienta de conservación del patrimonio, a través del uso de nuevas estrategias de comunicación y tecnologías digitales. Dirigió a la ENA y al Centro de Tecnología y Medios Educativos de la SEP. También fue becario Fulbright y CONACYT. Ganó el premio Profesor Distinguido de la Universidad del Sur de Gales en Australia y es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Hoy es profesor del posgrado en Museología del ENCRIM INA, en la que imparte cursos sobre comunicación educativa y divulgación patrimonial. Bueno, muchas gracias al doctor Gándara y vamos a escucharnos. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a los organizadores. Me presento aquí con un poco de nervio porque soy arqueólogo y de acuerdo a cierto queridísimo profesor mío, Jaime Cama, supuestamente somos el enemigo, pero eso ya no es cierto. Eso ya no es cierto. Voy a hablar rapidísimo, dados los tiempos que tenemos. Quiero echar a andar un cronómetro que no se quiere dejar. La tecnología, bueno, si no con este relojito. Lo primero que hacer es, quiero cambiar un poquito los términos, aunque yo sé que en la ley se habla de utilidad. El término utilidad tiene una tradición larguísima, tanto en la filosofía política como en la teoría económica y en la teoría social. Entonces espero que nadie se molestará, porque creo que recupera la intención original, por sustituirla por la idea de beneficio. Porque aunque en el marco legal nos entendemos, quizá fuera el marco legal ya no es tan claro. Luego lo del público, que también dice la ley, yo quisiera convertirlo en social. Y lo del patrimonio cultural y su conservación, pues hablaré de lo que quizás sepa un poquito más, que es el patrimonio arqueológico y su conservación. He tenido la fortuna de estar asistiendo al diplomado sobre historia y teorías de la conservación, que ha sido como un termómetro de todo lo que no sé sobre conservación. Entonces mi ignorancia es sólida. En ese tema mejor voy a hablar de lo que pudiera saber un poco más de la cocina arqueológica. Para esto quiero introducir o recordar para aquellos que lo conozcan un modelito de las dimensiones de valor del patrimonio
arqueológico, y de inmediato imagino que va a haber gente que salte y diga, pero ¿cómo? Si el IPE nada más tiene 3, y mi queridísima amiga Isabel Medina me diría, pero si yo tengo una lista de 25, evidentemente no es para encontrar el número mágico, sino simplemente para organizar como recurso expositivo esto que les voy a presentar. Yo les llamo dimensiones de valor patrimonial, antes les llamaba valores, ahora son dimensiones de valor patrimonial porque dentro de cada una pueden vivir varias variantes. Y creo que vale la pena entender esto porque, según yo, presente el disfrute, el beneficio que va a tener la sociedad del patrimonio va a depender de la medida en que estos valores los podamos hacer llegar a la sociedad, precisamente. Ha sido muy interesante para mí ver cómo se construye la noción de patrimonio y cómo se transforma la idea de conservación a través del tiempo. Entonces quiero hacer un paralelo rapidísimo con la idea de material arqueológico, de artefacto, de registro arqueológico, que es lo que nosotros estudiamos. Y aunque todos hemos oído historias de la princesa egipcia que excavaba y no sé dónde, ¿no? En realidad estas son cuestiones más o menos esporádicas. Realmente el interés en lo arqueológico yo creo que se puede remontar con claridad hacia la época del Renacimiento y un poquito después, en donde se recuperan nada más los objetos bellos. O sea, de todo lo que se puede haber saqueado de Grecia y de Roma, se recupera lo que va a ser obviamente la tradición clásica y luego obviamente renacentista. Inclusive se dejan atrás cosas etruscas, no se consideraban bonitas en aquella época. Y aunque esta idea de los renacentistas tiene que ver con otras dimensiones, como una dimensión simbólica, porque daba prestigio esto, económica, se pagaba por estas cosas, lo que predominaba era la idea de objeto artístico. Entonces se rescataban para la arqueología, que todavía no existía como disciplina, solo los objetos de arte, que tiene que ver con esta primera dimensión estética. A partir del siglo XVIII, un poquito después, se recuperan artefactos con un sentido ya no nada más estético, sino simbólico o identitario en particular, que aunque no fueran bonitos ni clásicos, recordaban a un grupo en particular y le daban prestigio, ya fuera un grupo regional, local o nacional, y fueron muy importantes en la creación de identidades nacionales durante el siglo XIX. Esto también va aparejado desde el siglo XVIII con la apreciación de lo exótico, que se une a esta cuestión. La dimensión simbólica creo que es la más rica. Yo la subdividiría en elementos, como acabo de mencionar, una cuestión identitaria que puede ser local, regional, nacional, a veces va ligada a una cuestión política, ahora de género, puede ser religiosa, etc. Es una dimensión compleja. Pero fue muy importante para la arqueología porque gracias a esto, a partir del siglo XIX, el artefacto arqueológico adquiere un doble carácter de artefacto simbólico de una nación y documento histórico. Los escandinavos, que no tenían ni romanos ni griegos, dicen, bueno, nosotros tenemos vikingos, y pues no seremos una noción derivada de la tradición clásica, pero tenemos vikingos y los vikingos son nuestra identidad, y son los primeros en construir una idea nacionalista a partir de la arqueología, en donde el trabajo del museo es tan importante que de ahí salen las clasificaciones en edades que ustedes conocen, y que intentaba recuperar sobre todo la trayectoria de estos pueblos nórdicos, que era una trayectoria particular, somos nosotros. Y entonces se privilegiaban aquellas cosas que tenían que ver con esta herencia que luego se considera como nacional. Ya para mediados del siglo XIX podemos hablar formalmente de la aparición de la arqueología. El término surge como carrera profesional en 1870, pero desde 20 años después, en el apogeo de la idea evolucionista, aparece por primera vez la idea del artefacto como evidencia científica. Y yo siempre lo asocio mucho al trabajo de este señor Ferdinand Keller, que fue el que excavó los famosos palafitos de los que aprendimos todos en la primaria y la secundaria en Suiza, en donde gracias a condiciones particularmente favorables de preservación se encuentran una multitud de objetos que normalmente no se conservarían, desde plantas, semillas, vestidos, textiles, objetos de cuero, etc. Y curiosamente mierda. Y esta mierda tiene un particular valor. Si excremento tanto humano como animal, que se recupera por primera vez, se estudia y le sacan un jugo increíble porque a partir de eso pueden reconstruirse dietas, clima, etc. Y uno puede preguntarse cuál es el gran cambio aquí. Pues que bueno, los coprolitos, que es como técnicamente se llaman, salvo por algunas perversiones muy particulares o parafilias, pues la gente no los considera muy bonitos ni atractivos. Tampoco se consideran parte de la herencia nacional suiza. De hecho, estos hallazgos los suizos los consideraban de unos bárbaros, no los consideraban conectados a su herencia nacional específica, no era
una muestra de su trayectoria nacional y simbólica. ¿Por qué los guarda Keller? Porque esto es evidencia de un pasado colectivo. Esto es evidencia de algo que no solo nos atañe a nosotros, sino una época en la que la gente vivía sobre estos palafitos, y esto es importante. Y esto, con muchos otros arqueólogos, nos lleva a la idea de apreciar el valor del arqueológico como evidencia científica, independientemente de que no tenga sentido simbólico, de que no tenga ningún contenido estético particular, que no sea recuperado por una tradición histórica, sigue teniendo importancia como evidencia científica. Lo cual nos pone a los arqueólogos en una situación bastante complicada, porque en rigor pues, todo sería una evidencia arqueológica. También desde mediados del siglo XIX, surge esta otra dimensión con claridad ya completamente, que sea el patrimonio como generador de ganancias económicas, el patrimonio en su dimensión económica, con el famoso Gran Tour que hacía la gente rica que iba a Constantinopla, Grecia y Egipto, y que generó este circuito de servicios para los turistas, antes nada más de muchísimo dinero. Ahora hay una clase un poquito más abajo que también hace este tour. Y también pues, se da el tráfico de objetos arqueológicos, como los famosos mármoles de Elgin, que generosamente vende al británico. Inclusive en propia Suiza, no mucho tiempo después de que se encontraran estos hallazgos de Keller, alguien decidió hacer un buen negocio rentándole a la gente estas como canastas que operaban a distancia para venga y róbese lo que quiera del lago, de estas cosas que usaban los mercaditos, ¿no? Siempre ha habido esta tentación de sacarle jugo económico al arqueológico. Estas dimensiones de valor yo las subí con una estrella que aquí, por mis inhabilidades de dibujo, apareció bastante equidistante, pero lo que quiero representar es que hay veces en donde el valor científico es más grande, el valor histórico es el que predomina, hay veces que el único que se entiende es el económico. O sea, no sé si le alcanzan a imaginar una estrella chueca, ¿no? Dependiendo de qué valor es el que se está enfatizando. Entonces, si lográramos hacer una escala ordinal para cada una de las dimensiones, tendríamos una manera de diagnosticar rápidamente un bien, cosa en la que ando trabajando, sobre todo que no les sé mucho estos dos arenas ahí. Entonces, ¿beneficio para qué? ¿Para quién y cómo? Entonces, teníamos que empezar reflexionando cuando decimos social, ¿a qué nos referimos? Yo entiendo que nuestra preocupación en esta discusión de hoy es que no se trata nada más del interés de alguien, que puede ser un coleccionista privado, que contrata a un restaurador para que su obra, que va a vender millones de dólares, ¿no? Luego alguien la exhiba. Y estamos hablando del patrimonio socialmente entendido. Y para mí esto entonces, la clave es cómo se apropia de estos valores patrimoniales que acabo de señalar de manera muy rápido y qué se requeriría para ello. Entonces, en un modelito que nada más muestro, no va a haber tiempo de discutir, de conservación integral, ya sé que estamos hartos del concepto integral, pero yo digo que si no cubrimos estos 5 aspectos, no se va a perder. No nada más necesitamos investigar, hacer la conservación material, hacer la protección legal, la planeación estratégica y de administración, sino que tenemos sobre todo que trabajar en el área que yo llamo socialización del valor patrimonial, que es donde hacemos llegar precisamente estos beneficios del patrimonio, y que tiene 2 variantes, una que tiene que ver con el uso social del conocimiento que hemos logrado sobre el patrimonio, y otro que tiene que ver con el disfrute del propio bien patrimonial. En cuanto al uso del conocimiento del patrimonio, podemos utilizarlo para producir más conocimiento, que es lo que haríamos entre especialistas. Podemos aplicar conocimientos teóricos y prácticos al mundo real, voy a dar un ejemplo muy rápido, y también podemos hacer educación patrimonial, tanto en el contexto formal como en el contextual, es una manera de hacer llegar este valor patrimonial. El otro es el disfrute de los propios bienes patrimoniales, que requeriría, y por eso hago una flechita de conexión entre educación patrimonial y acceso a los valores científico, estético, simbólico, histórico in situ, porque la gente no especializada no los ve. En particular, el valor científico es dificilísimo para que alguien lo entienda. Se impresionan de la magnitud y la grandeza de Teotihuacán, pero no necesariamente saben que este es el lugar en donde por primera vez surge un estado en Mesoamérica, o las clases sociales surgieron ahí, hasta donde nos damos cuenta. Eso no está visible, eso hay que hacerlo ver. Y la última forma de disfrute del propio bien patrimonial es a través del acceso al valor económico que genera. Voy a dar rápidos ejemplos de la aplicación del conocimiento teórico-práctico. Teórico, pues en cuanto a la solución de acertijos sobre el trayecto humano, hay un montón de preguntas que nos hacemos los humanos que solo arqueológicamente se contestan. ¿Cuándo y por qué nos hicimos humanos? ¿Por qué nosotros y no otra especie, por ejemplo? ¿Cuándo y por qué, desgraciadamente en muchas sociedades, hubo una simetría de género desde muy temprano, pero no desde siempre? ¿Cuándo y surgen, por qué surgen en un puñado de casos, 6 a 8, las clases sociales y no en otros lados ni en otras épocas? Porque casi todas las civilizaciones arcaicas se colapsan. ¿Qué papel jugó el desequilibrio ecológico en estos colapsos? Y la pregunta de fondo, que es la más importante para algunos de nosotros, es
cómo aprendiendo sobre el pasado podemos diseñar una sociedad más equitativa y más en equilibrio con el medio ambiente. Esas eran las cosas que el patrimonio nos permite contestar a nivel grandotote teórico. Pero a nivel práctico, como mostraron Sanders y otros, podemos recuperar técnicas prehispánicas, como el terraceo, esta idea de acotar las barrancas para generar nuevas tierras de cultivo, los almácigos, una serie de técnicas prehispánicas que se reincorporaron y se reintrodujeron en muchas áreas alrededor de Teotihuacán, técnicas de manufactura artesanal, de medicina tradicional, formas de organización comunitaria, mecanismos de nivelación académica como el sistema de cargos, técnicas de control ambiental. Es decir, todo esto lo aprendemos a partir de lo que la arqueología nos da estudiando el patrimonio. Esa era, ¿se acuerdan?, la primera área. La segunda sería la educación patrimonial formal y la contextual, que nos ayuda en una formación ciudadana, nos da identidad y valores nacionales. Antes yo le decía Fuchi, pero no, creo que no. Hay que defender lo mexicano sobre la conciencia histórica y general de trayectorias regionales y particulares, nuestra conciencia de la diversidad cultural, el respeto a las diferencias, el desarrollo de una cultura de conservación patrimonial integral y herramientas para que se disfrute de manera profunda de estos valores estético, histórico, científico. Y algo similar sucede en lo que antes llamamos educación informal, preferimos ahora el término contextual, en sitios y museos donde ocurre la divulgación, que nos permite un uso recreativo, rico, del tiempo libre y genera básicamente lo mismo que el lado formal. Entonces, regresando a una especie de síntesis, me lo voy a saltar. Los últimos de estos beneficios tenían que ver con el beneficio económico, y solo digo dos ideas porque ya me tardé un par de minutos. Tenemos hoy día un acceso desigual, porque la taquilla la controla el INAH, que reporta un ingreso al Estado, que lo transfiere obviamente a una bolsa general, rara vez regresa, pero algo que aprendí de hace rato, gracias a Jack Colby en Oaxaca, es que realmente la función del Estado en torno al patrimonio, va a sonar esto muy cínico, es la transferencia de valor hacia el sector privado. Eso es lo que hace realmente el Estado. Y en alguna medida pues habla el propio patrimonio con una intención noble, ¿no? Pero en la práctica lo que sucede es que hay una transferencia de valor al sector privado. La derrama económica es muy desigual, la mayor parte se la llevan los turoperadores, los prestadores de servicios turísticos, porque muchos servicios inclusive se pagan desde el extranjero. A los turistas de todo el mundo, por ejemplo, les cobran la entrada a Monte Albán, que fue lo que nos comentó Jack Colby, aunque ellos lleguen un día gratis. Y nadie dice chitón perrito. O sea, Lina está haciendo el negocio de estas empresas. Y inclusive la cuestión artesanal la controlan cada vez menos empresas que típicamente son herederas de un grupo de familias de Hidalgo, y ahora pues venden cosas chinas. Las comunidades esperan participación. Aquí el ejemplo de Chichén, en donde nadie va al Osario del Caracol porque el anuncio de dónde está eso está debajo de las mesas de los ambulantes. Las alternativas serían el trabajo comunitario, la organización comunitaria, que nada más enuncio, ya de la discusión podemos hablar un poquito más. Y una opción va a ser la administración participativa, creo que un caso ejemplar es Sierra de San Francisco, en Baja California, en donde la gente realmente participa de todos los aspectos y todos los valores patrimoniales. Entonces, en síntesis, me permitiría a mí afirmar que, aunque el patrimonio arqueológico puede permitir un beneficio social amplio, de los conocimientos que hemos derivado del pasado, de las técnicas, etc., solo vamos a lograr que se aprecien estos valores si la gente tiene cómo. Solo vamos a permitir un usufructo más justo si la derrama se hace de manera mucho más pensada y sobre todo beneficiando a las comunidades inmediatas, para lo que yo propongo que requerimos lo que llamo condiciones de posibilidad. Y estas condiciones de posibilidad van a involucrar en muchos casos cambios en políticas públicas, que espero se den, y otras podrían ser abordadas desde las propias comunidades, pero todavía queda muchísimo por hacer. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! Una presentación rápida porque nos da mucho que pensar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a la presentación de Teresita Bernarda Díaz Villanueva, que es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por el CRIM, con especialización en restauración de libros antiguos. Ella ha tomado cursos en España en tasación del libro antiguo y en Suiza en el Centro de Bel Libro sobre restauración de encuadernaciones en pergamino. Trabajó como conservadora de manera particular de 2002 a 2006, participando en proyectos de estabilización y restauración en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, la Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Biblioteca Personal del escritor Carlos Monsiváis.
Del 2007 al 2014 fue encargada de la instalación y dirección del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Palafoxiana en Puebla. Y desde el 2015 a la fecha trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el desarrollo e implementación del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Documental. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Primero no sé si agradecer o reprochar a Isabel el haberme invitado, pero espero estar a la altura de la discusión que queremos tener. Como leyó Manuel, yo trabajé 7 años en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla y justo es de lo que les quiero hablar, digamos como de lo que yo vi mientras estuve ahí y de la reflexión que he tenido a partir de que Isabel me invitó en cuanto a la utilidad pública de lo que tiene este monumento histórico que vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, buscando en primer lugar una definición, esto fue lo que yo encontré más sencillo. Es muy simple la definición, pero bueno, dice que todo lo que resulta de interés o conveniencia para el bien colectivo, para la masa de individuos que componen el Estado o con mayor amplitud para la humanidad en su conjunto. Cuando yo busqué qué era la utilidad pública, había como mucha referencia en textos legales a la expropiación. Es un término que se usa mucho para que el Estado expropie cosas, digamos, en aras de la utilidad pública, del bien social. Y esos beneficios, como nos apuntaba el doctor, pueden tener como muchas vertientes. Y siempre se tiende a pensar más que el beneficio económico es como muy importante en el desarrollo de las sociedades y en el abatimiento de la desigualdad social. Y a mí me hacía esto preguntarme, bueno, ¿y todo esto cómo lo inserto en la Biblioteca Palafoxiana? Que es este lugar maravilloso y que es muy complicado. Cuando yo estuve ahí, pues yo era funcionaria pública de confianza y me tocó hacer el proyecto para crear el área de conservación, y una vez que se hizo la creación de esta área, en la cual se invirtió una suma no despreciable, me preguntaron un día mis jefes, ¿quiénes son los beneficiarios de esta inversión que se hizo? Entonces me puse a pensar. No era un cuestionamiento menor, puesto que la cifra que yo diera de beneficiarios servía para justificar la creación del área de conservación, toda la inversión que se hizo, y además para justificar mi presencia ahí y por supuesto el salario que yo percibía cada mes. Y tendría que pensar, bueno, ¿quiénes eran? ¿Son los visitantes a la biblioteca? Porque cabe mencionar, la biblioteca se creó hace más de 360 años con la intención de que fuera la biblioteca del Seminario Palafoxiano. Pero está considerada la primera biblioteca pública de América, del continente americano, función que cumplió hasta muy entrado el siglo XX, en 1980, y que sobrevivió a todo el proceso que no sobrevivieron, por ejemplo, las bibliotecas conventuales, a pesar de que pues tiene un origen eminentemente religioso. La biblioteca no se desmembró, permaneció unida a pesar de que de la reforma, bueno, anteriormente de la intervención francesa en Puebla, todo esto, y la biblioteca continúa. Después pasó del seminario, lo que sí le sucedió es que pasó a manos del Estado, en las cuales todavía está, y bueno, tenemos toda esta historia en la que la biblioteca se ha mantenido como una unidad. Esta es una muestra del retablo que uno ve a la entrada. Mucha gente piensa que porque está este retablo era como capilla y tal. Originalmente siempre fue biblioteca. Es un espacio diseñado para esto y cuenta la leyenda que, digamos, el fondo de origen les fue donado por el propio Juan de Palafox, su biblioteca personal, consistente en 3.500 volúmenes más o menos, que no es una cifra menor para la época. Y después se fue enriqueciendo con las donaciones de los siguientes obispos de Puebla. Entonces, ¿quiénes eran los beneficiarios? Los turistas, porque funciona ahora, ya no es biblioteca pública, funciona como museo, funciona como biblioteca, pero es un fondo reservado. Entonces son los turistas que entran y
Los que son más afortunados o más interesados reciben una visita guiada de los compañeros que estaban ahí, que a veces tienen unas ideas pues no muy precisas de lo que hay en la biblioteca y cómo se fundó y cuál es su función o cuál fue su función. Y entonces preguntan dónde está la Biblia de Gutenberg cuando la biblioteca carece de un ejemplar incunable. Sí tiene incunables, pero no tiene una Biblia de Gutenberg. O dónde están los ejemplares encuadernados en piel humana, porque alguien les dijo que había eso, pues tampoco sabemos nosotros, o no sabíamos y nunca los encontramos. Y aunque los hubiéramos visto, no los hubiéramos podido distinguir sin un análisis que no es a simple vista. O son los investigadores, que eran pocos pero asiduos, pero no llegaban a más de un centenar al año, y que tenían que pasar una serie de trámites muy complejos para poder acceder, ¿no? Hacer una carta solicitando el uso del material al secretario de Cultura en aquel momento, ahora ya no es secretario de Cultura, es un Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Lo cual es una ironía porque ahora el Consejo Nacional ya no es Consejo, sino Secretaría. Y bueno, una vez que solventaban todos estos trámites, era toda una ceremonia porque era un día específico en el que les prestaban los libros. Era una cosa muy complicada. Entonces, bueno, sí, los libros están accesibles a quien pueda leerlos, porque esa es otra, ¿no? La biblioteca tiene sus propios candados, porque muchos libros no están en español, están en latín, en otros idiomas, en hebreo, hay cosas así. O, y después llegué a otra reflexión, la biblioteca, después del temblor de 1999, como muchos inmuebles en Puebla sufrieron grandes daños, y se elaboró un proyecto de restauración del inmueble, de catalogación del acervo y de difusión del mismo a través de exposiciones. Y todo esto llevó a que se realizara un trámite para que entrara en el programa de Memoria del Mundo de la UNESCO, que dice, para entrar ahí entonces hay que considerar que la biblioteca es la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo, o es parte de eso, ¿no? Su patrimonio documental, es decir, que a su vez representa buena parte del patrimonio cultural mundial, traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana. Y entonces yo, en un ataque de pedantería, le dije a mi jefa, pues entonces los beneficiarios son los 7.000 millones de habitantes del mundo, porque es memoria del mundo, ¿no? Entonces ya no puedo dar una cifra más alta porque que justifique que se hicieran los trabajos de conservación. Por supuesto, se ríe de mí, ya no sé qué se ríe, ¿no? Porque bueno, los visitantes se sustentan con los miles de boletos que se guardan eternamente para cuestiones de comprobación, y pues los investigadores estaban apuntados en una lista de, bueno, ya teníamos las cifras de quiénes eran los beneficiarios. Y sin embargo, a pesar de la idea de ser parte de la memoria colectiva, pues los libros de acervo, como les decía, están al acceso de muy poca gente. Muy poca gente realmente tiene la oportunidad de verlos más allá de lo que vemos en las estanterías, ¿no? Este es un acercamiento del primer cuerpo. Los libros están, digamos, al alcance de la mano, pero no los puedes tocar porque están en la malla. Y solamente pues tiene cosas que podrían considerarse los grandes tesoros, que esa es otra. Las otras personas que tenían acceso a esto eran como los invitados distinguidos, ¿no? Algún embajador, algún actor de cine, personajes así que iban y a los cuales sí se les permitía sin ningún trámite, sin ninguna clase de traba, pues tener acceso a los tesoros, porque a ellos sí, porque al investigador solo se le saca lo que pide, ¿no? Y tiene que tener bien claro lo que pide, y si no le sirve, pues mala suerte para que le piense bien. A los visitantes distinguidos, pues sí se les presentaban los tesoros impunables, los impresos mexicanos del siglo XVI, los impresos poblanos, dependiendo de quién fuera. Si era un actor de cine, pues se les buscaba algo sobre teatro, no sé, cosas así. Si iba alguien de la Academia Mexicana de Medicina, pues se les sacaba el besalio, estas cosas. Y entonces, bueno, esto nada más para que es la marca de fuego del seminario palafoxiano. Y entonces, bueno, ¿quiénes son? Y yo también lo que vi es que muchas veces, más que una utilidad pública, la biblioteca tenía una utilidad política, ¿no? Era el escenario de conferencias, de ruedas de prensa, de presentaciones de libros, pero
no de cualquiera, de la gente que conocía a alguien, y hasta fue el escenario, el telón de fondo para la fotografía oficial del gobernador entrante en aquel momento, saliente. Y entonces sucede que este patrimonio o este conjunto de conocimiento acumulado, encuadernado, que surgió como una biblioteca pública, pues ahora es totalmente no pública. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿dónde está la utilidad? Porque alguna deben tener. Y yo pensé, a lo mejor yo soy demasiado hippie, que está más en un plano más espiritual que económico, que tangible, porque ahí están las cosas. Y a mí lo que me causa asombro, y que yo espero que a alguien más también, es la elaboración de cada uno de estos libros en una época en la que los recursos tecnológicos eran muy limitados y que no tienen nada que ver con lo que conocemos ahora. Pues era una acción titánica, era un trabajo increíble imprimir uno solo, el más humilde de todos estos. Y son 44,000 volúmenes casi. O sea, haber hecho esto es una locura. Y haberlo juntado es otra locura. Que se mantenga es un milagro. Entonces, yo digo, ¿será que la utilidad pública está en un nivel más abstracto, espiritual o emocional? Más allá de los beneficios económicos inmediatos, porque pues de aquí, digamos, el bienestar social pues no recibe mucho, porque también aquí pasaba que lo que se pagaba en la taquilla, que tampoco era tanto, pues nunca regresaba a la biblioteca y mucho menos regresaba a la población. O sea, iba como parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, pues iba a la Secretaría de Economía o de Finanzas, no sé, pero no era algo que se regresara, ni siquiera a la biblioteca, ¿no? Digamos, para su propia conservación, pues evidentemente para la sociedad también. Entonces, todos estos valores de los que nos hablaba el doctor y que yo creo que evidentemente están implícitos en este patrimonio también, que no es arqueológico, pero que no es, y que nos hablan, bueno, de esta voluntad de reunir todos estos volúmenes, de dotarlos de un espacio hermoso, ¿no? Que pone aún más de realce la importancia que este cúmulo de conocimiento tuvo para las personas que lo atesoraron. El reconocimiento de estos valores, de estos mensajes, de estas intenciones puestos en la conformación de esto que estamos viendo, tal vez ahí es donde podamos sacar un poco de la utilidad o del beneficio social, ¿no? De la utilidad pública. Es decir, puedo reconocer en estos objetos todos estos valores que contienen y puedo verme reflejado en ellos. Podría entender que yo soy capaz de hacer estas cosas, de hacer cosas perdurables, hermosas, que eleven el espíritu. Justo en esta época, en donde lo inmediato y lo descartable pues es la regla, ¿no? Donde todo es así. O sea, estas cosas no fueron hechas no son desechables, ¿no? Esto no es desechable. Donde lo soez es lo burdo, lo escatológico es lo que mueve a la risa, o sea, aquí no hay eso tampoco. Digo, o sea, hay humor aquí porque la biblioteca es muy... la temática que maneja no solo es religiosa, por supuesto, tiene una gran parte, habla de los escritos bíblicos, del análisis de esto, de los textos de los padres de la iglesia, pero les platico, está conformado por 3 cuerpos y una de las cosas que hizo que entrara al programa Memoria del Mundo es porque se supone que es la única biblioteca que se mantiene con el concepto de una biblioteca colonial. ¿Por qué? Porque el primer cuerpo está conformado justo por los textos religiosos, o sea, las sagradas escrituras, los textos de los padres de la iglesia. En el segundo cuerpo están los libros que hablan sobre Dios y sobre la relación del hombre con Dios, la geografía, no recuerdo, pero bueno, no recuerdo cómo se llaman estas disciplinas. Y en el tercer cuerpo están los libros que hablan sobre el hombre. Entonces ahí tenemos los libros de historia, de anatomía, de medicina, de astrología, de astronomía, de botánica, de literatura, de teatro. Entonces el conocimiento es muy variado y es muy rico. La cuestión es que tenemos que hacer que esto
pues llegue a la sociedad, que se entere que esto está más allá de las... porque sí había exposiciones temáticas en las que se trataba de acercar y los libros pues estaban expuestos generalmente en las portadas, porque a menos que los libros contengan grabados o que tengan láminas, pues el frontispicio, la portada tiende a ser lo más bonito, lo más llamativo del libro, ¿no? Los grabados fotográficos, esas cosas. Entonces creo que el problema no es, después pensé, no es que la biblioteca no tenga una utilidad pública, la cuestión es que tenemos que saber cómo enfocarla para que esto llegue. Yo desconozco, no tengo las herramientas para esto, pero creo que parte de lo que aporta la conservación es justamente poder dar estos datos que a veces pues, se obvian o no se sabe, ¿no? Sobre lo complejo que es hacer un libro de esto, sobre lo complejo que es decidir o por qué la encuadernación es de una manera y no de otra, según el tiempo, según la época, según el lugar, según el objetivo. La mayor parte de la biblioteca está encuadernada en pergamino flojo, que es una encuadernación muy barata, porque la biblioteca era un seminario, o sea, no había necesidad de lujo, digamos, en las encuadernaciones, aunque las hay lujosas, porque muchas eran de las bibliotecas particulares de los propios obispos. Y quiero terminar con esto, que es una frase de Juan de Palafox y Mendoza, que tenía muchas frases muy interesantes, y que no solo fue obispo de Puebla, fundó la biblioteca y ¿cómo se dice cuando se inaugura la catedral? Consagró la catedral, exactamente, muchas gracias. Sino que además llegó a la Nueva España como visitador, es decir, como fiscal, y después fue también virrey, o sea que algo sabía, algo debe haber salido. Y creo que esto me parece muy importante, lo que dice: el que se halla en un beneficio sin libro se halla en una soledad sin consuelo, en un monte sin compañía, en un camino sin báculo, en unas tinieblas sin guía. Y podríamos decir, el que se halla en un beneficio sin el patrimonio cultural, sin el conocimiento de lo que fue, pues se halla en una soledad sin consuelo también, ¿no? Porque eso nos permite como comprender cosas que nos pueden servir para nuestra vida y para lo que viene. Y gracias. Gracias, Teresita, por esta interesante revisión. Me parece muy interesante y te permite ver con otros ojos también este tipo de acervos, ¿no? Que es muy importante. Bueno, pues entonces... Yo no voy a usar presentación. Okay, ¿Quieren que apague esto? Yo voy a leer solamente. ¿Puedes ponerlo ahí de fondo? Pues sí, no estoy hablando. Bueno, entonces vamos a escuchar ahorita a Israel Cadena Magaña, que es licenciado en Arte y maestro en Cultura Virreinal por la Universidad de Claustro de Sor Juana. Actualmente está cursando el doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana con el proyecto titulado Del culto al olvido, el Cristo de Sayú. Él ha sido docente en diferentes instituciones de educación superior, entre las que se encuentran la Universidad de Claustro de Sor Juana, la Universidad La Salle de Oaxaca, el Seminario Pontificio de la Santa Cruz de Oaxaca y el Instituto Politécnico Nacional, Unidades Oaxaca e Hidalgo. También ha participado como asesor en proyectos de conservación y restauración del patrimonio virreinal y en proyectos de gestión cultural en comunidades rurales de México. Como ya veremos en su presentación, entre sus principales intereses se encuentra la reflexión en torno a la espiritualidad alrededor del patrimonio cultural religioso sagrado. A ver, intento así, sin micrófono, porque como voy a leer, ¿no? Bueno, primero pues agradecer la invitación. Les explico, el texto está dividido en dos bloques. La primera sirve para que puedan tener presente un poco cómo está estructurada mi reflexión o el proyecto que rige el doctorado, y la segunda ya es algunos comentarios respecto a la mesa. Para mí me resulta muy estimulante el que me hayan invitado a una mesa que está regida por preguntas, ¿no? Es decir, cuando nos invitan a participar, a presentar una idea en un congreso, lo que sea, normalmente se nos piden respuestas. En mi caso, no voy a dar respuestas, pero espero poder aportar más preguntas. Creo que nos hace falta más preguntarnos. Muchas veces
una pregunta hace que devengan otras preguntas. Entonces, bueno, espero cumplir con las expectativas y que lo que yo planteé aquí arroje otras posibilidades. Me gustaría empezar con una cita de Leonardo Boff, que dice: cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. El primer punto del primer bloque del texto se llama como el proyecto de investigación del culto al olvido, del Cristo de Sayú. Antecedentes. En Santo Domingo y Ahuitlán sobreviven 7 esculturas antiguas que representan a Jesucristo crucificado. 2, el Divino Señor de Ayushi y el Cristo de Sayú, son resguardadas dentro de los espacios sagrados de la comunidad. El primero tiene su propia capilla, mientras que el segundo se encuentra al interior del templo de origen virreinal. Destacamos la distinción que llevan a cabo los fieles entre lo sagrado y lo profano. Al ingresar al templo, los custodios entregan un documento en el que puede leerse: este es un lugar sagrado y todo lo que está dentro de él también. Este enunciado pone de manifiesto el valor sagrado del templo, confrontando la posición de los visitantes, y yo me asumo como un visitante, por más que tenga 20 años de ir a Yahuitlán, quienes, ajenos a la vida espiritual de la comunidad, admiramos lo artístico e histórico, ignorando la carga simbólica del espacio. Por otro lado, la cuestión de nombrar a cada Cristo no es menor, puesto que cada uno encarna una persona distinta con una vida independiente. Para David Friedberg, nombrar una imagen es lo equivalente a consagrar. Segundo apartado dentro de este mismo primer bloque, las imágenes. En nuestro marco conceptual, la imagen no es solo la materia creada por el hombre, que a través de la forma, el artefacto, expresa un valor concreto, sino que en ella convergen múltiples realidades, evocando lo religioso, lo simbólico, lo histórico, lo estético, lo social. Imagen sagrada no solo es un objeto, sino es símbolo. Siguiendo la historia de las imágenes, esta no pretende ocuparse de la historicidad de las mismas, contexto, función, retórica, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué, sino que busca reflexionar respecto de las distintas apropiaciones por parte de los lectores a lo largo del tiempo. Para Hans Belting, la imagen no solo se materializa en objetos, sino que es en sí misma una forma de mirar el mundo. Lo que está frente a mis ojos es una imagen. Así, los objetos y su materialización comunican su mensaje, pero el círculo de comunicación se complementa con el lector a través de un ejercicio de percepción. La mirada permite conectar con el pasado a través de las imágenes. La imagen como vestigio es solo un elemento más, no el pasado mismo. Un objeto que sobrevivió en el tiempo y que en su vida fue construyendo vínculos con los muchos presentes que se han ido convirtiendo en pasado. El futuro es la posibilidad de permanencia objetual y nuevas apropiaciones u olvido. La mirada recrea a la imagen. La imagen no solo comunica, sino que es depositaria de mensajes, preguntas y respuestas. Los lectores. Teniendo presente el contexto donde se gestan las imágenes, debemos considerar los vínculos imagen-lector y sociedad-imagen, relación que se alimenta de forma circular. La imagen nutre al lector, la sociedad alimenta las imágenes. El ritual no solamente es un acto de devoción colectivo, el ritual en sí mismo es un símbolo religioso, por lo que analizarlo, describirlo, historiarlo, sin la sensibilidad acerca de esto, puede posibilitar dar cuenta del hecho, pero no aprender su espíritu. Es decir, tanto las imágenes como los actos devocionales son hechos humanos, pero que no solamente hablan del mundo humano, mundo profano, sino que están circunscritos en la esfera de lo sagrado. Ahora bien, si consideramos que las imágenes sagradas son depositarias de la fe, son las imágenes, tanto objetos materiales con su valor simbólico, las que propician ese estado de comunión entre ellas y los devotos. La conclusión de este primer apartado se llama del culto al olvido. Dice: el abandono es un lugar común en el que se encuentran muchas de las imágenes que forman parte del acervo de los templos. Arrinconadas, el tiempo, el abandono las destruye para siempre. Pero muchas otras, aún estando integradas al templo o al acervo museográfico, han sido relegadas del culto y la veneración, convirtiéndose en imágenes marchitas. Aquí termina la primera parte. La segunda es esta. Imposible pensar en rescatar la vida antigua del edificio. La religiosidad y la espiritualidad
no son las mismas del pasado. La comunidad es infinitamente distinta a sus predecesoras desde el siglo XVI, hasta las de hace 50 o 30 años. Los valores con los que hoy se mira el edificio y sus bienes nada tiene que ver con la forma en la que se pensaba anteriormente. Hoy, la academia, desde la arquitectura, restauración, conservación, historia del arte, antropología, reflexiona en torno a los valores que existían en el pasado. Sin embargo, es curioso pensar el edificio desde su historia cuando ésta no ha dejado de escribirse, cuando día a día suma vínculos, rupturas, reinterpretaciones, hechos significativos que le dan vida. Una vida con muchos rostros. El templo, hoy en la actualidad hay una fuerte carga del espacio como museo, como sala de conciertos incluso, el edificio histórico. Y como edificio histórico pasa un poco lo mismo que comentaba el doctor con Teotihuacán, ¿no? O sea, vemos el espacio, pero realmente pocas veces sabemos qué ocurrió en ese espacio, ¿no? No sabemos, bueno, generalmente para los visitantes no nos queda claro que, por ejemplo, en Yahuitlán hubo una escuela de mixteco. No nos queda claro que el primer fraile dominico que pisó Yahuitlán fue quien obtuvo la bula de racionalidad indígena, ¿no? Imagínense, o sea, no solamente es la iglesia, es lo que ha pasado ahí, y que no queda evidente siempre, ¿no? Todas estas formas de vivirlo, de pensarlo, no limitan a una sola su trascendencia. Ahora bien, antes de ser considerado monumento histórico o artístico, el edificio fue y es un templo, lugar de culto, en donde las familias católicas de Yahuitlán han llevado a cabo por generaciones rituales que conforman hechos de su propia historia, personal, familiar y de comunidad. Pregunto, ya van 2 o 3 preguntas que voy a lanzar. ¿Templo o museo? Ambas. Sé que no es ni el primer ni el último templo que vive esa dualidad. Sin duda, un edificio con la riqueza artística e histórica como este genera suficiente interés por conocerlo. El asunto aquí es, ¿a partir de qué criterios debe construirse una lógica cotidiana en la cual los visitantes externos no alteremos con nuestra presencia el sentido simbólico del espacio? Y voy a nombrar un conflicto que se ha dado en el último año y medio. Desde el año pasado se generó un conflicto entre la comunidad, y digo la comunidad entre comillas, y el nuevo Museo de Sitio de Santo Domingo Yahuitlán, en torno a la custodia y ubicación de 5 crucifijos históricos: el Cristo de Bosné, Cristo español, Cristo filipino, Cristo de papelón y Cristo de pasta de cal, que fueron restaurados por personal de la coordinación. Estos crucifijos han sufrido un proceso de abandono desde por lo menos mediados del siglo XX. En algún momento fueron depositados dentro del templo, posteriormente fueron trasladados al museo, donde permanecieron desde antes del proceso de rehabilitación del edificio y sus bienes. Yo los conocí ahí, ¿no? en el edificio antes de toda esta restauración que se llevó a cabo en los últimos años. No fue sino hasta después de su restauración de los Cristos y su posterior reubicación museográfica en el nuevo Museo de Sitio de Santo Domingo Yahuitlán, cuando comenzaron las gestiones por parte de la actual presidenta municipal, Luz Irene del Carmen Montes, para que estas imágenes regresen y permanezcan de manera definitiva dentro del inmueble religioso, a pesar de no contar con devociones. Y eso es importante, ¿no? No cuentan, en la actualidad no cuentan con devociones. Y acaban otras preguntas. Cuestión: si estas imágenes son de carácter religioso, ¿es justo que permanezcan y se resignifiquen como obras artísticas en un museo? Pero, por otro lado, ¿qué sentido tiene que estos Cristos permanezcan dentro del templo si ya no son objeto de culto? ¿Acaso no es de alguna manera la misma resignificación la que ocurre dentro del templo, acotando su presencia a una mera decoración religiosa del lugar? ¿Quién fracturó en el pasado y quién alimenta en el presente la pérdida del símbolo sagrado del templo? Sin duda hubo un origen, pero también hoy una constante por priorizar el sentido artístico e histórico del lugar sobre el espiritual. No quiero dejar de lado cómo las categorías relacionadas al concepto de patrimonio cultural se han circunscrito desde el ámbito académico, siendo los historiadores del arte, arquitectos, arqueólogos, conservadores, restauradores, quienes definen, deciden, desarrollan y ejecutan los proyectos respecto del patrimonio. Por lo tanto, las acciones de rescate, restauración, rehabilitación, conservación y gestión se insertan desde esta lectura intelectual. Así, habrá que reconocer que existen otras muchas formas de vivir y establecer vínculos con eso que de nosotros denominamos patrimonio cultural.
Por lo tanto, aunque desde la academia se hagan esfuerzos por ser incluyentes, nuestra posición siempre será una vista parcial del fenómeno. Quizás nos acerquemos a intentar explicar lo que entendemos de la relación de las comunidades con su patrimonio, pero esto siempre será eso, una aproximación remota, exterior y periférica, racional, científica y demostrativa, mientras que desde el otro lado los vínculos no siempre se explican, no siempre se justifican, no siempre se enaltecen los valores arqueológicos, artísticos e históricos, sino por el contrario, se construyen y recrean a partir de creencias, hechos y olvido. Conclusión, y regreso a Leonardo Boff. El cuidado asume la doble función de prevenir daños futuros y de regenerar daños pasados. Aquí Leonardo Boff y Balamino. Educar y conservar son valores que desde la academia podemos aportar, pero ni educar ni conservar es cuidar. Quizás es ahí donde debemos ser más empáticos. Quizás debemos aprender a cuidar para hacer más afectivo nuestro trabajo. Bueno, pues muchas gracias a Israel también por plantearnos este panorama, ¿no? de cómo se aprecia, cómo se vive el patrimonio en las comunidades, una categoría pues, de patrimonio vivo, no patrimonio que está en uso. Pero bueno, en este momento vamos a dar paso a la segunda ronda de intervención, en donde cada uno de los participantes tendrá oportunidad de dar una reflexión, una conclusión a partir de lo que se ha escuchado, cada quien de 5 minutos. ¿Sí? Muchas gracias. En el mismo orden, o como quieran. Sí. Bueno, yo me quedé fascinado porque aparte fue una complementación de un discurso acá en las esferas estratosféricas de la teoría y casos muy concretos. Y me parece que una cosa que rápidamente planteé adquiere relevancia es este concepto de condiciones de posibilidad. Para que haya un beneficio social amplio del patrimonio, tienen que darse en cada caso estas condiciones de posibilidad, que pueden ser para la apropiación de los valores patrimoniales, definitivamente la educación patrimonial. Nosotros trabajamos mucho en el posgrado de museología en esta idea que llamamos divulgación significativa, que hace llegar estos valores a través de una estrategia de comunicación que permite que la gente los aprecie, ¿no? Yo me quedo ahorita impresionadísimo, esta bula de racionalidad, ahí está el centro del asunto, olvídate que si es la arquitectura más sensacional del mundo, si los Cristos son únicos, ahí tienes un elemento que a mí me llega emocionalmente. Yo creo que destacar, por ejemplo, esto es un gancho para presentar los otros valores, que la gente entonces puede tener más interés en acceder. Esta idea del libro, contrastado con el presente, por ejemplo, cómo eran los libros antes, cómo son ahora, la facilidad de conseguirlos ahora inclusive bajados electrónicamente a internet. O sea, creo que parte de esta estrategia de divulgación intenta hacer un vínculo que normalmente olvidamos, porque los académicos pensamos que todo el mundo los entiende, ¿no? Entre pasado, presente y futuro. Entonces, parte de las condiciones de posibilidad de las que hablo para la apropiación de estos valores y su disfrute profundo requeriría de divulgar. Yo creo que sería una de mis conclusiones. En el caso del arqueológico pasa algo similar a lo que tú dices, ¿no? Me tocó estar en un laboratorio en Tarragona, en Cataluña, a la que no accede pues nadie, salvo los pocos especialistas que pueden ver estas cosas. Están planeando ahora que se van a cambiar un circuito en donde la gente pueda visitarlo una vez a la semana, algo así por el estilo, porque son cosas como, por ejemplo, el primer artefacto europeo encontraron en esa región que tiene 500.000 años. Entonces, para entrar hay que ponerse prácticamente como la compañera que viene así, traje de la NASA, etc., porque son cosas muy delicadas. Sin embargo, aún si pudiera entrar y verlos, si no tiene estas condiciones de posibilidad de comprensión, pues la visita no va a tener sentido, igual que no tiene sentido en la biblioteca, ¿no? Entonces yo creo que el beneficio, lo peor que podemos hacer es reducirlo precisamente a números de cifras, ¿no? Porque entonces precisamente lo que va a suceder, lo que quiere ahora, por expresa declaración suya, la Secretaría de Cultura, que dice hay que hacer que rinda el patrimonio, como si fuéramos un tendajón, ¿no? Y yo creo que nuestra tarea no es esa. Esa sería como mi reflexión. Lástima por haber hecho la cosa tan rápido, pero cada una de estas dimensiones de valor de las que hablé tendría condiciones de posibilidades, sería como mi conclusión. Pues yo me quedé pensando ahorita que a la biblioteca le pasa un poco lo que al templo de Yahuitlán. Nunca fue un templo, pero fue un lugar en donde se formaban los religiosos. Era la biblioteca del seminario, entraban los chicos jóvenes y se formaban los religiosos. El códice. ¿No? Y ahora nadie se forma ahí.
No hay una vocación de formación de la biblioteca, solamente pues está reducida a una escenografía hermosa, pero no deja de ser una escenografía, y me quedé pensando, pues evidentemente tiene todos estos, hay muchas cosas ahí que también son símbolos, ¿no? Desde cómo está puesta la disposición de los libros, como lo que les explicaba, la idea de que haya un retablo, por ejemplo, ¿no? Se dice, la imagen que está al centro es la Virgen de Trapani, que era una devoción particular de Juan de Palafox, pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué se hacía ahí? ¿Por qué? ¿A qué? Y hasta arriba está Lucas, me parece. Y, o sea, ¿qué hacían los seminaristas ahí, ¿no? Porque además la biblioteca, bueno, era biblioteca y existía el hermano bibliotecario que también se dedicaba, porque hay unos reglamentos donde dicen no pueden prender aquí un hornito de brasas, o sea, porque pues hacía frío, no pueden quitarlos, el bibliotecario les va a dar el libro y se lo tienen que regresar a él. O sea, hay una serie de reglamentos antiguos que tiene la biblioteca, pero que están perdidos absolutamente en esta pérdida de significado, igual que un edificio religioso, me parece a mí, de culto finalmente. Y pues, hasta de acuerdo. Yo de repente no tengo una conclusión, prefiero dar espacio a si alguien quiere opinar. Creo que es más importante poder dialogar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, y ahora sí se abre la discusión al público. Entonces, si alguien quiere, por acá Isabel y después por allá. Gracias. Pues yo quiero poner el dedo sobre la llaga. Yo sinceramente planteé este tema porque a mí me llamó que estuviera esta noción de utilidad pública en la ley, así en el segundo artículo, y me llamó la atención que realmente no está incorporado pues, en nuestro lenguaje, en nuestro discurso, y pues me pregunté honestamente si tenía cabida, ¿no? O sea, ¿qué es esto de la utilidad pública? ¿Qué significa? Y si tiene cabida o la deberíamos incorporar más o de plano no usar, ¿no? Entonces, pues yo les pregunto eso, y sobre todo a Manuel Gándara, porque sí fue como muy evidente para mí decir, bueno, sí es utilidad pública, pero yo no voy a utilizar utilidad pública, voy a usar beneficio social. Entonces mi pregunta va específicamente a si la utilidad pública, esa noción tiene connotaciones específicas que no son deseables, quizás connotaciones económicas, políticas que no son deseables o no aplican al patrimonio, si no la deberíamos de usar, porque también lo que yo me cuestiono es que, bueno, no todo lo que está en la ley quizás es deseable, digamos, incorporarlo en el plano académico, técnico, profesional, porque no necesariamente quienes legislan tienen pues, el conocimiento o la sensibilidad para legislar en materia de cultura, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, pues esa es un poco mi pregunta para Manuel y para los ponentes. ¿Cuál es la dinámica? Sí, ¿Estamos uno por uno o varias? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo voy a hacer aquí un salto ahí medio de fe, porque no tengo realmente alguna evidencia más bien empírica para decir lo que puedo decir, pero al menos en la tradición de la filosofía política liberal hay una raíz de este concepto de utilidad pública, y que tiene que ver con también la noción del bien común, ¿no? Era esta idea de los liberales del siglo XIX de que pues siempre va a haber pobreza y no importa mientras el bien común se eleve. Mientras las cosas que hagamos tengan alguna utilidad pública, son preferibles a otras que no la tuvieran. Según yo, eso viene desde allá. Y por eso es que a mí me da un poco de escozor, porque parte de un principio, que es el principio de mucho liberalismo, tanto económico como político, de que la desigualdad es inherente a la humanidad. Los arqueólogos tenemos amplia prueba de que eso es mentira, ¿no? Sin embargo, cómo se incorpora esto a la ley no es tan claro, porque quien la hizo sí tenía sensibilidad para estas cosas. El doctor Olivera, arqueólogo, era abogado, entonces yo creo que igual estaba recuperando una terminología más bien de corte legal, que como bien señalaste tú, viene de la idea de expropiación, de las utilizaciones con las que se expropia, tiene que ver seguramente con la manera en que se hablaba en los 30s, en la época cardenista, ¿no? A mí sí me preocupa porque utilidad casi siempre refiere también a este marco económico capitalista, ¿no? La utilidad es la diferencia entre el gasto en comprar lo que vendes y lo que le obtuviste, ¿no? Por eso yo dije, paso. Tratando de entender, Isabel, tu motivación, dije, prefiero mejor abordarlo desde
desde otro lado. Igual podemos hacer un puente con el concepto para que no estemos desligados de la ley, pero me parece que socialización de los valores patrimoniales es todavía mucho más rico, porque ahí no estamos comprometidos a que el beneficio es un beneficio económico ni de alguna manera estadístico, sino que estos valores que pensamos nosotros que el patrimonio tiene, lleguen a la gente. Entonces, lo que yo utilizo normalmente es socialización de los valores patrimoniales. Pero estos, no creas que me quedé sin atención a tu pregunta, ¿qué beneficio tienen? O sea, ¿para qué socializamos? ¿Y para quién? ¿No? Y solo termino con una rapidísima anécdota. Me tocó, estando haciendo un trabajo en la ciudad de León, para hacer presente divulgación del patrimonio del Centro Histórico León, porque la gente no lo reconoce, que me llevó un taxista en la noche hacia el hotel y pasamos por un edificio que me pareció extraordinario. Entonces le pregunté al taxista, que era un señor ya mayor, ¿y eso qué es? Una iglesia. Le digo, me imagino, pero es una iglesia sensacional. ¿Qué iglesia es? Sí, pues creo que se llama Santa María de los Ángeles, ¿no? Digo, pero está sensacional, se veía medio deteriorada, ¿no le preocupa a usted? ¿Y por qué tenía que preocuparme? Me dice. Entonces íbamos acercándonos ya hacia una esquina que es famosa, pues a la casa de María Greber, la compositora de Peregrino, para algunos de mi edad y por ahí, será conocido. Es una canción muy famosa de esta mujer que se va luego a Yucatán y que escribe allá, y que por aquí le voy a llegar, ¿no? Y, pero por ejemplo, íbamos dando vuelta, ¿no? Esta casa es una de las pocas casas que quedan del siglo XVIII, está aquí en el centro, vea la cuarteadura, se va a caer, se frena y me dice, a ver, ¿cómo que es mi patrimonio? A mi abuelo, que ni a Huarache llegaba, aquí jamás lo hubieran dejado entrar. ¿Sí? A mí, que me tocó vivir ahí, no, pues es poner una tienda, yo resulta ser que mi dinero, ¿no? Tiene que ser involucrado en mi trabajo, porque este es mi patrimonio. Me dice, bájese. Y me paga. Y yo, pero si todavía falta como cuadra y media para el hotel, me importa poco. Y me bajó, puso mi maletita en la que se arrancó. Bueno, resulta ser que Santa María de los Ángeles es la iglesia tipo para el último periodo barroco de Córdoba Manrique, el neóstilo. Pero si 4 gentes son las que estaban en eso, pues 5 al beneficio público. Y lo que sucede es que si 4 se van a beneficiar porque son los que le entienden, que esos 4 lo mantengan. Yo por ahí leí que la utilidad pública no existe, o sea, el beneficio público no existe porque no existe el interés público, sino es la suma de los intereses privados, ¿no? Entonces, creo que es un poco este sentido. A mí lo que me parece es que pronto esto queda como en un discurso demagógico, de vamos a, ¿no?, hacer esto lo estamos haciendo en beneficio de la sociedad, en beneficio de, por la utilidad pública, y a veces nada más es como un discurso pues hueco que tenemos que llenar. Y creo que estoy de acuerdo, si yo me beneficio de esto, pues sí, pues lo mantenga, que yo lo conserve. Habría que preguntarle, no sé, a los... Puebla es un estado con mucha desigualdad social, mucha, uno de los estados del país con mayor índices de pobreza. Muchos poblanos de la ciudad, de la Angelópolis, no conocen la biblioteca, pero habrá que hacer un sondeo en el estado que prefieren, ¿no? Si que la biblioteca se conserve invirtiéndole una serie de dinero, o que reciban mejores salarios, por ejemplo, pensando en la Sí. Doctor, pero si se quitaran estos términos, utilidad pública e interés social, en una revisión de la ley federal... No propongo eso. No. Yo me refiero que debemos nosotros los conservadores, en general la sociedad, conociendo esas leyes y su reglamento, la ley federal de sitios, monumentos, todo lo demás, es grave que quitaran esa terminología en afán de la privatización. Sí, por eso yo hablaba de traducir o tender un puente entre ese concepto que tiene un sí, pero fundamento quiero decir legal. que hay que leer e enterarse de que tenemos esas leyes, la ley orgánica, que nunca ha querido que se tenga el reglamento de ley orgánica. Recuerden, en el 88 trabajamos y salió un documento el cual nos lo rebotó porque era muy horizontal, ¿no? Y la autoridad quería que fuera así, meramente. Entonces, que habrá que tener también cuidado de esos, en el afán de esos terminología que usted dice, no utilidad pública, porque como que se habla de uso, ¿no?, de otra cosa. Y es un patrimonio y términos que debemos, yo creo que de conocer y de tener elementos o sinónimos, como lo que usted dice, y de ser muy cuidadosos, porque si nos modifican la ley orgánica y la ley federal, cuello. Que se mantenga ahí. Sí. Bueno, por allá atrás.
Yo quería nada más profundizar, más bien ampliar el concepto de socialización del patrimonio. O sea, sí es un tema que nos está llegando fuerte por todos lados. Yo no creo que tenemos que estar peleados con él. Sí tenemos que adelantarnos, digamos, en la metodología, en qué queremos conservar, cómo lo queremos conservar, en base a qué. Y ahí me sale un punto que yo creo que es fundamental, que es la documentación que lo han estado planteando. Es decir, cada espacio, cada lugar, cada concepto debe tener una documentación histórica sobre la cual se va a desarrollar todo lo demás, incluida el proyecto de conservación, porque muchas veces se conserva pero se distorsiona el origen. Y el otro punto en este sentido, a la hora de entrar en la documentación, a mí me llama mucho la atención que nos quedamos los mexicanos como atorados en el virreinato y no vamos más atrás, y tenemos una historia en el Semanáhuac verdaderamente extraordinaria, que no estamos viendo, no estamos recuperando, y estamos perdiendo unas raíces que son verdaderamente escalofriantes. Entonces a mí sí me gustaría como empezar a plantear que nuestro patrimonio no empieza en el siglo XVI. O sea, lo que tenemos atrás, rascándole muy poquito, verdaderamente es extraordinario. Y no tenemos conciencia, no lo conservamos, no lo difundimos, no lo estudiamos, nos falta muchísimo estudio en todas esas áreas. Muchísimas gracias. Sí, Mari Carmen y Tina. Sí, bueno, yo entiendo que también esto de utilidad pública, y justamente en la época de los 40 va en función de que lo que no quieren ya es que sean estos grandes coleccionistas los que nada más tengan el patrimonio, ¿no? Sino que realmente la población pueda tener acceso a él. Y ahora también entiendo que, por ejemplo, con esto que viene de la Ley General de Cultura, se van a referir más al derecho, ¿no?, que tienen las personas a la cultura, como cambiando un poco este mismo concepto. Una de las cosas que tú comentabas de Yanguitlán que me parece preocupante, efectivamente, estos cristos los meten en una sala, ¿no?, de exhibición, que a veces incluso se ven hasta extraños. Estos cristos son bastante más grandes y apenas si caben en el muro. O sea, realmente era para verse a cierta distancia. Pero lo terrible es que no es esta preocupación de exhibirlos ahí, es más bien el miedo que tiene la gente que decide ponerlos ahí, de que los roben. Entonces, se toma una decisión sin haber realmente resuelto la preocupación que puede haber de la seguridad del templo, de la apropiación de la misma población, de cómo estar en ese templo, ¿no?, custodiados estos cristos, porque no hay dinero que alcance y que el instituto pueda cubrir para tener gente en todos estos sitios, ¿no? Entonces, el resultado es esto, que es un poco absurdo, o incluso, si te acuerdas, los retablos laterales los suben de nivel para que nadie los alcance, ¿no? Entonces, ni siquiera es porque realmente haya un interés de exhibirlos en una sección cerrada del templo, sino porque no hay la preocupación de tenerlos en exterior, ¿no? Pero por otras razones. Ya ni siquiera tiene que ver si realmente era el lugar que les correspondía o no les correspondía, ¿no? Bueno, va a ser un comentario. Bueno, si la justificación es evitar que los roben, pues finalmente al templo solo se acceden por 3 puertas. Me parecería delicado que no se pudiera implementar, después de una inversión de tantos millones de pesos, un sistema de alarmas para evitar que alguien ingrese. E incluso, si realmente queremos involucrar a la comunidad, pues que sea la comunidad la que plantee un sistema de cuidado para el resguardo de reserva. Y voy a poner un ejemplo que a mí particularmente me parece muy delicado. La comunidad no tiene acceso al campanario desde hace tiempo. Ustedes saben que una campana en un pueblo no solo sirve para llamar a misa, ¿no? Entonces, o sea, al pueblo no lo dejamos subir al campanario, pero guardamos las cosas en otro lugar para que no lo roben. Entonces pasa lo mismo. El templo de Yanguitlán es de la comunidad. Y pongo un ejemplo, yo evité, se dieron cuenta, no nombré una sola vez la palabra utilidad,
¿no? A mí me genera un conflicto serio, o sea, el simple concepto. Con Yanguitlán mismo, 2012, cuando fue Felipe Calderón, se reinauguró, ¿no? Y fíjense qué distinto es reinaugurar un espacio, ¿no?, a reconsagrarlo, ¿no? Si lo reinauguro, lo estoy viendo y le estoy dando una dimensión totalmente distinta, ¿no? Me gustaría saber cuánta gente de la población de Yanguitlán pudo estar adentro del templo ese día. No, es más, ¿cuántos los dejaban acercarse ahí al entorno? Entonces, claro. Sí. Bueno, es ese problema de cómo se ha utilizado el bien público. Llegamos sin empatía alguna a las comunidades a querer imponer nuestro concepto, claro, y a querer ese panorama mercantilista de recuperar la inversión que hicimos o el concepto que teníamos de cómo deben de ser las cosas. Entonces, cuando llega uno sin ninguna empatía, lo que pasa es que la comunidad se olvida de sus cosas porque se siente rechazado y no incluido en las cosas que pasan, ¿no? Y aparte, cuando sacamos unos cristos, a lo mejor en ese momento no están en uso, pero la cultura es así. Y el Cristo que hoy no está en uso, mañana toma devoción. Y cuando sacas aparte toda la concepción que tenía el templo con sus cristos en los muros y demás, y los pasas a otro lado, el templo pierde su simbolismo, independientemente de que en ese momento tenga culto o no una pieza. Y aparte no sabes, porque aparte el bien público es que todos los visitantes lo puedan ver de cerquita. Pero bueno, el bien público tiene que ir para los que eran los reales depositarios y usuarios de los bienes, de que a lo mejor era una persona que sí le rezaba a ese Cristo que ahora está en ese museo y que se lo quitaron. Entonces, ¿de quién es el patrimonio y en bien de quién va todo ese dinero? Porque aparte, el dinero que se saque del museo no va a ir para ninguna cosa que tenga que ver con el templo. El problema es que siempre llegamos sin empatía a querer imponer lo que nosotros consideramos que es el bien público, lo que puede ser la conservación, lo que puede ser la apropiación de los recursos para el Estado y para que se engrandezca la cultura. Eso no es cierto. La cultura se hace en los pequeños lugares por la apropiación de la gente a lo que es suyo, a lo que le tiene devoción, a lo que tiene fe, a lo que son sus símbolos. Y entonces en el momento que llegamos sin empatía, ahí se rompió todo, ¿no? Que fue mucho de lo que pasó en Yanguitlán, que invirtieron mucho dinero, quisieron hacerlo a lo grande, no sé qué, sin ningún milímetro de empatía por la comunidad que lo usaba. ¿Me permiten hacer una? Es que quiero recuperar una cosa que se dijo allá atrás. A ver, en primer lugar estos cristos, estos 5, no estuvieron dentro del templo históricamente, o sea, formaban parte de los barrios alrededor de Yanguitlán. El Cristo que yo estoy trabajando, por ejemplo, de Sayú, que es el que está del lado izquierdo debajo del coro, es el que está dentro de un mueble, ese Cristo sí ha estado ahí, y curiosamente, ustedes me lo podrán decir, ustedes trabajaron con los Cristos, creo que ese Cristo no se ha restaurado, o sea, de los 7 es el que no se ha restaurado, ¿no? El Cristo del Señor de Ayushi fue restaurado en su momento, después estos. Y fíjense, es bien curioso cómo, para que no se los roben, pero este Cristo está dentro de un mueble, o sea, eso, y tiene un nombre, ¿no? O sea, no es el Cristo de Bosné, no es el Cristo de pasta de caña, tiene un nombre, y en el mundo de la espiritualidad eso ya le da otra connotación, así la gente no le rece, eso a la gente ya lo ubica, a ver, por eso yo me referí a imágenes, a mí no me gusta la idea de decir esa escultura, ¿no? O sea, yo sé que es una escultura, pero yo lo sé desde la historia del arte, ¿no? Pero allá del otro lado, eso no es una escultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, decíamos de documentar, se decía, hay que documentar la historia de nuestros patrimonios. Yo ponía el ejemplo de lo de Minaya, ¿no? Yo, por mi tesis de maestría, tengo varios datos sobre Yanguitlán y bla, 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 ¿no? Ok, estoy documentando, pero curiosamente la espiritualidad no se puede documentar. ¿Cómo documento cuando una señora le llevaba flores o le prendía una vela? ¿No? Ahora, la gente no puede prenderle velas. ¿Por qué? Porque se puede incendiar el templo. Perdón, pero no podemos recurrir a un diseñador industrial que nos ayude a construir una base para poder prender una veladora. Fíjense, o sea, para la academia nos resulta tan elocuente dictar lo que hay que hacer. No prendas velas, no toques la campana, no subas al coro. Imagínense para un creyente. Yo el año pasado tuve que ir a platicar con Mauricio Buchot y Gonzalo Valderas, y ahora platico con otro doctor en teología. Porque para mí es angustiante, o sea, de verdad lo digo,
cómo entender el mundo del espiritual de la gente cuando, por ejemplo, yo ni siquiera creo en Dios. Pero eso no significa que a mí no me sensibiliza, no se me eriza la piel cuando una señora le está prendiendo una veladora y le está rezando a una imagen, ¿no? Lo difícil es eso, ¿no? Que en el mundo de la academia a veces se nos olvida que hay otros elementos que no forzosamente son explicables, son demostrables, son científicamente, ¿ya? Entonces, pues ahí quizás, si lo quisiéramos decir, ¿no? Alguno me puede decir, pues ahí está la utilidad, ¿no? La utilidad es que la señora le puede rezar a su imagen. Pues yo no sé si eso es utilidad, la verdad, ¿no? Mari Carmen, después por acá. Nada más un comentario. Sí, claro. Lo de los Cristos que se los roben o no es un comentario sí, prácticamente claro. mío, no sé Sí. si realmente Bueno. ha sido así. Pero creo que a veces esas son las cosas que mueven a tomar decisiones que no son consensuales. Ahora, en el caso, bueno, aprovechando ahorita que pones el caso de lo de las veladoras, yo creo que actualmente, por ejemplo, desde aquí de la coordinación tenemos un grupo que se encarga de justamente tratar de acercarse a las comunidades. Y en Puebla pasó, en el Señor de los Milagros, creo que se llama, de las Maravillas, perdón, se quemó un cuadro justamente por el problema de las veladores y fue una cosa bastante delicada. Y estás a punto de perder un bien, ¿no? Entonces, sí se llega a hablar con los usuarios, con los creyentes, y se llegan a dar explicaciones de por qué la importancia de no tener, aunque se tenga el mueble, las veladoras a esa distancia del santo, del Cristo. Y entonces se ha logrado, o las electrónicas, o convencer que a lo mejor en la parte exterior, o sea, sí se puede, pero es a base de ese diálogo que se tiene que dar, ¿no? Acercamiento. Por acá. Yo quiero retomar algo que decía el doctor Gándara al final de su exposición, acerca del beneficio social, de que se requerían dar condiciones de posibilidad y después, como uno de esos ejes, conocer la apropiación, o sea, cómo están apropiados la sociedad de estos bienes. Creo que el ejemplo que pone de estos lugares en León es clarísimo, ¿no? O sea, cómo esa carencia de apropiación hacia algo es lo que hace que se vaya perdiendo el interés, ese nexo y bueno, como en otros lugares en donde sí hay una apropiación hacia esos bienes de la cultura material e inmaterial, o sea, se da este choque, ¿no? Cuando desde la academia los especialistas se ponen ciertas reglas o ciertas restricciones. La pregunta es, ¿qué herramientas necesitaríamos para poder hacer que todo lo que los especialistas en conservación, en historia, pueden aportar, ligarlo con la forma en cómo la sociedad está apropiada de eso o desapropiada, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer para que ese diálogo entonces sea realmente fructífero y sólido? Es una preguntota, como podrás imaginarte, pero les cuento la idea básica de la estrategia con la que nosotros trabajamos, que es una derivación, curiosamente, de algo que se inventó en el contexto de los parques nacionales gringos. Y el primer tipo que trató de sistematizarla, Freeman Tilden, lo sintetiza en una frase que es, según yo, magistral. Él dice, solo se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Entonces el esfuerzo debe ser que si por la razón de que estos valores no son autoevidentes, la gente no los disfruta y por lo tanto no los conserva, nuestra primera tarea sería ser que entiendan estos valores, ¿no? Y aquí nos enfrentamos a dos maldiciones, una conocida en la literatura económica, que se llama la maldición del conocimiento, curiosamente. Descubrieron los economistas hace ya un buen rato, que lo que dice básicamente es que alguien que sabe profundamente algo, piensa sinceramente que los demás también lo saben. Entonces, si el taxista me dijera, ¿y por qué tengo que conservar esa iglesia? Yo le contesto, porque es el nóstilo, ¿no? Porque asumo que cuando voy con mis colegas, ¿no? Así de repente, es que ese es típite. Sí, pero eso lo sabes tú. De hecho, hay un libro que yo utilizo a veces en mis conferencias que da para unas buenas carcajadas, ¿no? De una mujer muy interesante, una señorita camarena,
que escribió un libro supuestamente de divulgación sobre este templo. Y yo suelo mostrar una diapositiva en donde veo cómo es que lo hace, ¿no? Entonces, termino diciendo esta frase, ¿no? Dice que los 3 cuerpos se enciman, pero son donde el óculo se involucra, ¿no? Yo ya imagino a la gente, ¿no? Porque además dice que esto ocurre en la calle del templo, o sea, en las calles de la fachada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esta mujer no estaba escribiendo un libro de divulgación, estaba escribiendo un libro de difusión, es conocimiento para que otros generen más conocimiento. Eso no es educación patrimonial, eso es una comunicación científica, es legítima, pero alguien tiene que hacer esa labor de traducción. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con esta cosa es esa traducción. Y para mí pasa por un reconocimiento de valores que sean de un corte, si no quieres llamarlos universales, porque como antropólogos sabemos que no hay tal, los conocemos ampliamente compartidos por la experiencia urbana del occidente en el último siglo. Entonces, frente a la capilla esta de Nuestra Señora de los Ángeles, hay una casa que está a punto de venirse abajo. Entonces, un día, pues, parte de las cosas que hacemos es estudiar a los públicos. A ver, ¿hasta dónde está apropiándose la gente? Pues estudios de públicos, no hay de otra. O trabajo comunitario, o ambas, así era lo ideal, ¿no? Y pasó un señor y le dije, oiga, ¿y esta casa qué? Dice, no, pues ya la van a tirar, mejor van a hacer un estacionamiento, ya está cayendo, ¿no? Digo, ya que lo tengo aquí, tiene 5 minutitos, le quisiera hacer unas preguntas. Sí, sí. ¿Cómo es una casa en León hoy? ¿Usted sabe? Pues claro, si yo tengo una, ¿no? Cuénteme. Pues yo vengo del DF, soy de Morelos. Ah, pues tiene una sala, ¿no? Ya sabrán. ¿Y cómo era una casa de León hace 50 años? Pues como la que yo nací, y me contó más o menos. ¿Y cómo hace 100? Dice, ahí ya me la pone un poco más difícil, pero creo que, pues, vi una vez una que tenía como un parquecito adentro, un jardín, algo así, ¿no? ¿Y cómo era una de hace 200 años? Por ejemplo, estaba la cocina adentro, había baño, ¿no? Y dice, ah, caray, eso sí no sé. ¿Y no le gustaría saber? Sí, pero pues no sé dónde se pueda. Atrás de usted hay una, se va a convertir en estacionamiento. Le entra que no pase eso. Sí, claro. Pum. Entonces, maldición del conocimiento. Creemos que todos entienden lo que nosotros entendemos. Falso. A veces arrogante, ¿no? Una vez fui presente, porque yo no soy arquitecto ni restaurador, no conozco suficiente de apreciación de la arquitectura. Fui a cierta universidad pública, no digo cuál, a ver cierto especialista, no digo su nombre para proteger a los inocentes, con ciencia política. Y dije, oye, yo sé que en la música han hecho cosas de cursos de apreciación musical. Debe haber algo similar en la apreciación arquitectónica, más allá de lo que yo puedo hacer, que si apreciar una fachada, quizá. Me dijo, Manuel, ¿en serio? ¿No? Esa gente que regresan a la primaria, no saben ni leer, jamás van a entender el barroco. Estamos fritos, no sé si me explico, ¿no? Entonces, primera maldición. Segunda maldición, la maldición de la cotidianidad. Yo, como no soy de León, pues andaba con el ojo pelón, ¿no? Y descubrí que tiene unas cornisas magníficas. Pero, pues, combinas todos los días, tú como leonés, viendo para abajo, que no te atropellen, que no te pegues con la señora que vende garnachas, y nunca ves para arriba. Se nos ocurrió hacer un concurso para adolescentes de fotografía tu cornisa favorita. Y de repente ves a la gente viendo para arriba y preguntándose ellos, ya no yo, ¿no? ¿Por qué las cornisas son diferentes? Y haciendo hipótesis, tal vez no son de la misma época. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿No? Que fue de las pocas cosas que logramos hacer, finalmente ese proyecto nunca se realizó, pero ese tuvo éxito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Involucrando emocionalmente a la gente, vinculando siempre el pasado con el presente, ¿no? Y tratando de dar herramientas muy, muy básicas para comprender esto. Que un especialista diga, ¡ay, qué bárbaro! Sí, ya distingue entre barroco, neoclásico y plateresco. Vaya, pues para la gente eso ya lo hace divertido, como me tocó en Puebla, con unos amigos. De repente dicen, oye, ¿oíste? No, espérame, ¿parece plateresco? No. Es lo que, según yo, tenemos que hacer. Mientras eso no lo hagamos, los valores patrimoniales van a quedar ocultos para la gente. Y me da mucha tristeza oírlo a Jan Whitlam, porque esta coordinación hizo cosas maravillosas en el proyecto Luciano, ahí, en los 90s, ejemplares, bajo un modelo de, que era que patrimonio, identidad y desarrollo, ¿no? Sí, ejemplares, sí. Que pues, algo pasó últimamente que eso de alguna manera se rompió, ¿no? Esta idea, en Puebla, el caso de la biblioteca es muy particular porque en realidad no es de nadie. Es de todos, ¿no? O sea, no es como un templo donde va el feligrés y tiene devoción por una imagen, o sea, en realidad es de todos, pero no es de nadie. Y lo que se hizo allá fue tratar de dirigir como la difusión y del acervo a los niños. Entonces se hizo una sala que se llamaba Para la Función Lúdica,
donde había una reproducción de un libro antiguo grande que podían pegar, o sea, que podían tocar, una reproducción de una prensa de tipos móviles, y puedes ir y hacer tu pequeño grabado de, ¿no? Digamos, eso fue, y después, pensando, bueno, la biblioteca está enclavada en el centro de Puebla y solo tienen acceso a esa sala los visitantes que van a la biblioteca, ¿no? Y muchos turistas, porque Puebla es una ciudad altamente turística. Y después se hizo entonces una modalidad que se llamaba Palafoxiana Móvil, donde esta idea de la sala lúdica se llevaba a nivel del Estado, como para tratar de vincular, porque realmente la biblioteca, pues ahí está desvinculada de todos, ¿no? De todos. Que es un caso muy, pues, no sé si muy particular, pero es el caso de la biblioteca. O sea, ahí no hay una comunidad a la que hay que llegar a conocer y a preguntarle cuál es el vínculo que tiene, porque no existe. Digo, más allá de la directora que tiene que tuvo muchos años ahí, o sea, la gente que trabaja ahí que se ha apropiado de su espacio, pero como nos apropiamos todos del espacio laboral, que consideramos una extensión de nuestra casa, pero en realidad el público, o sea, no hay una comunidad a la cual pertenezca, digamos, de raíz, ¿no? Que es el caso mucho del arqueológico. ¿Cuál comunidad? Pues murieron los no, y la comunidad religiosa a la que perteneció, pues lo que sienten es pues, el robo de lo que fue, pues tampoco, y tienen problemas para conservar lo que sí tienen bajo su custodia, como para preocuparse de lo que pues ahora les quitó el Estado, ¿no? Bueno, ahí es fácil. Bajo la noción de utilidad pública. Sí. Bajo la noción de utilidad pública. Pues sí. El comentario lo hago a propósito de esto de este académico que dijo que estas personas habían que mandarse a la primaria. Últimamente he estado viniendo a trabajar aquí en la coordinación y hace unas semanas les leía a Isabel y a Manuel una cita también. ¿Prefieren que diga el nombre o sin nombre? No, sin nombre. El nombre. Una cita de una, así de las top podemos del hacer arte una votación virreinal. Con nombre. Una cita de una de las top de las historiadoras del arte virreinal. No la traigo, entonces la voy a hacer de memoria, pero grosso modo decía: es altamente preocupante que un porcentaje alto del arte novohispano de este país esté en manos de gentes y sacerdotes sin ninguna cultura. Así, ¿no? Entonces, yo por eso quise cerrar con la frase de Leonardo Boff, que no tiene nada que ver con patrimonio ni nada, ¿no? Yo sé que tienen ustedes un programa nacional de educación en la conservación, y por eso concluí: educar y conservar son dos valores que desde la academia podemos aportar. El ejemplo, ¿no? O sea, explicar por qué no podemos poner una veladora cerca de un retablo de madera, bla, bla, bla. Pero insisto, educar y conservar no es lo mismo que cuidar, ¿no? A ver, ya salgámonos de Yanguitlán, hablemos de entornos más afectivos. La gente, por mucho que les digan que no tiene ninguna cultura, sí cuidan sus cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender de cómo cuidan sus cosas. ¿Para qué? Para que en esa eclosión de cuidar, o sea, entre educar y conservar, y sumamos cuidar, podemos generar una dinámica interesante. No pensemos que el conocimiento siempre es unidireccional, ¿no? Normalmente desde la academia pensamos eso, ¿no? Que tenemos que decirles cómo tienen que hacer las cosas y bla, bla, bla. A nosotros tenemos un montón de cosas que aprender también de esa gente, ¿no? Que sin recursos, sin educación, sin cultura alguna, encuentran la forma de cuidar sus patrimonios. No digo que todos, ¿no? Evidentemente el escenario es muy diverso y hay de todos tipos, pues, pero creo que sí es importante que seamos sensibles a que allá afuera también hay otras formas de relacionarse con eso que nosotros llamamos patrimonio, insisto, ¿eh? Yo nunca he escuchado en un pueblo que una señora diga: es que ese es mi patrimonio, a menos que ya hayamos llegado a decirles que eso que tienen es patrimonio. Entonces ya te dicen: ah, claro, me siento muy orgulloso de mi monumento, pero antes de eso no era monumento. Un comentario rápido nada más, agregar algo que te preocupa, que yo creo que es clave, y que inclusive en el sitio arqueológico se acaba de decir: no hay comunidad. Bueno, no hay comunidad de culto previa, porque ya se murieron, pero hay comunidad actual. Y en una lámina que pasé muy rápido decía: veo como dos alternativas en el corto plazo, una que sería quizá un cambio en políticas públicas más problemática, y dos, una participación más clara de la comunidad. Yo creo que el caso de los museos comunitarios de Oaxaca es ejemplar, es totalmente ejemplar, porque ahí quien sale a la defensa de su patrimonio, inclusive con machetes cuando se quisieron robar el famoso diablo enchilado, ¿no? Es la propia comunidad.
es de ellos, ya se lo apropiaron. Y es un proceso que tomó mucho tiempo, ¿no? Pero que y pasa por entender precisamente lo que tenemos. Entonces yo creo que el trabajo comunitario, también esta coordinación, yo creo que ha hecho un trabajo ejemplar. Podemos enterarnos ahora en este evento, aprovecho para hacer el comercial, que tendremos la próxima semana, 15 al 18, en la INCRIM, sobre educación patrimonial, ¿no? Nos marca una vía posible, que es que la comunidad, una vez entendida, entrenada, etcétera, etcétera, sea la gente principal de su conservación. Bueno, también quería comentar algo Luis Vidoro, y luego Jenny y Mariana. Bueno, muchas felicidades, me ha encantado la plática, que se ha comentado. También, bueno, mi comentario iba a algo que ya acabas de comentar, que es que hay que educar, pero hay que educarnos nosotros. O sea, es decir, que la manera en que nosotros interactuamos con la comunidad generalmente va permeada de lo que nos han dicho, lo que hemos entendido, y por eso no podemos empatar mutuamente. Pues la idea es ser sensible. Por desgracia eso nos enseña en la escuela todavía con clases y con práctica. Lo aprendemos en el campo, a prueba y error. Hace poco también hubo una serie de pláticas en las que decíamos, bueno, una vez nosotros propusimos a una comunidad que no vistieran más a la pieza, y al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que fue un gran error, porque pues también le quita esa parte de sensibilidad que la gente le da y que también la protege. O por el otro punto, quitar las veladoras. También ha sido una serie de circunstancias en las que es un ir aprendiendo cómo. Me acuerdo mucho de lo que decía Luciano Cedillo para ese respecto. Hay que tener sentido común. Por desgracia, decía él también, es el menos común de los sentidos. Ese entender que la pieza no es un objeto, es una representación de algo divino. Y tan lo tiene que una vez estábamos restaurando una obra en un templo, museo, y de repente, a la semana, ya tenía flores. Cuando empezó a notarse bella, otra vez digna de lo que representa, aparecían las flores enfrente de la pieza, aún en el proceso de la restauración. Eso no te lo enseñan, se vive, vuelvo a decirlo. ¿Qué es lo que ha acumulado todo este bagaje del que platicaban desde Luciano? Pues creo que mucha gente de esta coordinación que ha empezado a trabajar, o que está trabajando, o que va a trabajar, tiene la posibilidad, sí, todos los que han participado, escriben, participan en estos eventos, de recuperar esas experiencias. Y creo que eso también nos permitiría aprender cómo acercarnos, aprender que no tenemos que enseñar, sino participar, compartir, que es un proceso totalmente diferente. Entonces, bueno, la pregunta es, hay muchas formas de hacer. Lo malo es que no sabemos cuántas han funcionado, y que lo que tenemos que hacer es precisamente socializarlas. Bien, yo creo que podemos seguir. Yo nada más iba a comentar que en cuanto a las atenciones que se brindan, sí hay que nada más aprender a escuchar a la gente, ¿no? Porque muchas veces vamos a las visitas y decimos, aquí viene una solicitud en la cual dice que vamos a atender este Cristo. Pues venimos a ver este Cristo, pero pues no escuchamos a la gente, ¿no? Y en ese sentido pues podemos dar un cambio, ¿no? en la forma de atención y de guiar a la sociedad o a quien esté interesado. Y yo creo que también pues todas las intervenciones que se hacen en las comunidades tienen una modificación, ¿no? La más mínima, pero la tienen, ¿no? Eso va a ser inevitable, ¿no? Cualquier profesional que se pare en una comunidad teniendo una intervención particular, ya sea de cuestión de salud, de cultura, de lo que sea, pues hay un cambio, ¿no? Una modificación. Y bueno, pues eso no lo vamos a evitar, pero que sea lo mínimo, ¿no? Y respetar siempre pues la posición de la gente, ¿no? Y yo creo que también ser en esta cuestión del especialista ser también un poco más abierto a tener las justificaciones de por qué ellos quieren les interesa, no sé, ese Cristo y no les interesa el cuadro de Correa, ¿no? O sea, no sé, esas cuestiones también
tenerlas más presentes. Pero yo creo que aquí en la coordinación también se ha hecho mucho trabajo y estamos intentando cambiar todas esas posiciones unilaterales que dices, de nada más tener la dictaminación del especialista y la gente no importa, no creo. Bueno, creo que aquí ya se está haciendo mucha modificación en cuanto a eso. Muchas gracias, Jenny. ¿Escuchamos a María? Sí, era un poquito sobre eso desde otro punto de vista. Era sí, que siempre que se hace algún trabajo, pues se genera algún cambio. Y en ese sentido es ineludible el beneficio y el beneficiario. O sea, o el cambio, que puede ser o no un beneficio. O sea, ese cambio puede convertirse en beneficio o no, pero se diseña. Es decir, que tiene que formar parte, se investiga cuál es el beneficio, cuál es el beneficiario, y la utilidad también, yo creo que es ineludible. Y esa es una parte, investigarlo, pero también asumir que cuando se realiza una intervención de restauración, un trabajo comunitario, alguna actividad de difusión, se diseña un beneficiario y un beneficio. Y entonces no es el beneficio en general al beneficiario en general, así como no existe el público en general. Y de pronto agarrar las herramientas que ella preguntaba, o sea, que creo que se colegian, se trabajan en equipo, y es con la plena conciencia de que se está diseñando un beneficio, se está diseñando un beneficiario, que es al que tú quieres aproximarte. Y esto es como algo que yo reflexiono con este tipo de historias del taxista, ¿no? Y yo creo que mis impuestos, ¿por qué van a pagar esto que es tan importante para esa nación tan abstracta, ¿no? Que no soy yo. Entonces, pues no perder de vista, y que tiene que ver con la empatía, con lo que los demás desean, con su contexto, con el proceso de vida, con lo que es su historia. Que no porque nosotros diseñemos el beneficio perfecto para ese beneficiario que tanto lo necesita, es algo que realmente necesitan, ¿no? y que entonces nosotros estamos colocándonos en el lugar de esta utilidad, ¿no? O sea, para nosotros habrá utilidad, no sé, ¿no? Pero entonces este beneficiario se tiene que diseñar, y tenemos que estar conscientes de que toda la actividad que se realiza genera este cambio que comenta Jenny, y que sí tenemos que asumir que existe, que la creamos, y que si vamos a decidirla es una toma de decisiones, o sea, la investigas y luego diseñas con una toma de decisiones determinada. Y en esa toma de decisiones, pues asumir lo que va a ser el riesgo y el beneficio que dices que creas. Es que incluso, lo que Mariana está diciendo, si nosotros diseñamos el beneficio y hay un cambio, hay veces que el cambio es generado por la comunidad, y nosotros lo que hacemos es correr a tratar de revertir el cambio, porque ellos han decidido en la apropiación de lo que es de ellos, que quieren hacer una cosa, darle un sentido diferente, pensando, no sé, voy a inventar porque no tengo un caso concreto, pero que ya no queremos que sea un templo, ahora queremos que sea una sala de actos sociales. Y ellos deciden que nosotros vamos a decir, no, porque esto es el patrimonio, que es su patrimonio. Entonces, en realidad el cambio a veces viene, digamos, de quien es el beneficiario del patrimonio, y nosotros nos empeñamos en que no sea así, porque le hemos dado el valor que creemos que es el correcto. Porque no solo es que quieran ellos conservar o darle un sentido, un símbolo, una cosa que tenemos que entender porque es increíble, sí, eso sí, pero a veces eso está perdido. Eso está perdido en la comunidad, y nos empeñamos en que no, eso tenemos que rescatar. Me parece que a veces. Sí, nada más va Diana, por favor. A mí lo que mencionabas de no sé, ¿cuál es la idea de la comunidad del patrimonio? ¿Cuál es la idea de la comunidad del cuidado de su bien? A mí lo que me angustia mucho es que nuestras políticas públicas, nuestros protocolos de acción o nuestra mentalidad sobre conservar no contemplan nunca eso. O sea, no contemplan la especificidad de las personas que tienen el bien, o cómo ellos definirían la palabra patrimonio. A mí eso me preocupa, me angustia mucho, y también que, bueno, nosotros tenemos idea, estamos cerca, somos más sensibles o menos, pero al menos lo escuchamos, pero que ese tipo como de, no sé, de visión no llega nunca a unas esferas de política gubernamental o del marco que nos rige laboralmente, y eso me angustia, o sea, se me hace súper feo. O sea, y me pregunto, pues dejándolo en la mesa, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos para que
la vida cotidiana del bien cultural, que genera cultura, toque todos esos campos y pues esté considerado en otros lugares, no solo, o sea, no esté fragmentada la práctica de la teoría o de la academia, ¿no? La vivencia de la academia y de la política. Blanca, también querías. Sí, yo un poquito me preocupa, bueno, yo me formé con Luciano, Yancuitlán fue mi alma mater, o sea, ahí viví muchos años y muchas experiencias, y me preocupan las políticas culturales, me preocupan los que toman decisiones cada 6 años, me preocupa que, por ejemplo, en Yancuitlán los arcángeles son de uso y tienen que estar en el museo hasta que la comunidad dijo ya no regresan, pero tuvo que tomar la decisión la comunidad porque tenían que pedir permiso cada año al INAH para sacarlos, y el INAH dictaminaba si salían o no salían, o sea, hacía un dictamen los restauradores, si puede salir, y decían, pero si está en uso, ¿por qué tiene que ser pieza de museo? Ah, porque en una decisión política se dijo, se van todos los Cristos y todos los arcángeles al museo porque era un museo que había que ponerle algo, ¿no? Carnita, hace muchos años, pero yo a mí lo que me preocupa, como les digo, son las políticas culturales. Sí me preocupa muchísimo que aquí tenemos años con esta área de comunidades, pero por necedad, no por convicción, ha sobrevivido, porque sí lo creó Luciano, después las que siguieron dijeron, bueno, va, luego hubo un momento medio oscuro aquí en esta coordinación, que dijeron, no va, pero dijeron, ay, no, siguen viniendo las comunidades, bueno, sí va, ¿no? Entonces, sí me preocupa eso que hay insensibilidad institucional hacia las comunidades. Hay necedad de ciertos grupos que lo ven, que hay que atender a las comunidades, hay que tener empatía, hay que educarse con las comunidades, porque ellos nos dicen mucho a nosotros. Ese uso, cómo lo conservan, cómo lo cuidan. Si llegamos a una comunidad y vemos cómo lo usan, sabemos por qué está deteriorado, porque ese uso nos va a dar mucha información, pero institucionalmente no hay esa sensibilidad. Institucionalmente se toman decisiones, como por ejemplo nos acaba de pasar un santo que se prestó hace 95 años para GAMI, para una exposición, y no se devolvía. ¿Y cómo vamos a devolverlo si al rato van a querer que se devuelva a Tlaloc, ¿no? Esa era la angustia que tenían las autoridades. Esa insensibilidad institucional es la que a mí me preocupa, que somos muchos los que estamos opinando, que hay que oír a las comunidades, hay que trabajar con las comunidades, pero hay decisiones políticas que entorpecen eso, que les dan proyectos a ciertos arquitectos que yo tampoco cito ni doy nombres, pero que sabemos que les dan grandes proyectos que no trabajan con comunidades y que son los que tienen los recursos y que son los que toman decisiones porque son decisiones políticas. Eso es lo que a mí me preocupa, que hemos sobrevivido 20 años después de Luciano con esta pues, política de trabajar con la sociedad, pero no es una política institucional. Es una política que esta coordinación la ha llevado, pero ni siquiera, es algo que me preocupa, que también ni siquiera la escuela forma a los restauradores con esta sensibilidad hacia la sociedad. O sea, sí la creen que pues trabajan la escultura, pues hay comunidad, trabajan pintura mural, pues hay comunidad, pero no hay ni siquiera ese manejo de conflicto que te vas a encontrar en una comunidad, es educarte con la comunidad, que ellos te van a dar mucha información. Esa parte es la que a mí me preocupa, cómo lograr que la institución, que es antropología, que tiene que ser social, no se ve en las tomas de decisiones, sino que es una, pues sí, dales, pero no mucho, porque se van a querer llevar a Tlaloc, ¿no? Sí, un comentario. Es que ahorita que mencionaba lo de los arcángeles, evidentemente los arcángeles están integrados en la vida, pero los Cristos no. O sea, ojo, es que eso es lo complicado con este problema de los Cristos, y ahorita voy a otra sugerencia al respecto. A ver, explico. Cuando yo leí, dije entre comillas, desde el año pasado se generó un conflicto entre la comunidad. También solemos ser muy abstractos con eso de la comunidad. ¿Quién es la comunidad? Yo por eso cité a Luz Irene. A ver, Luz Irene se está peleando con el INAH porque quieren los Cristos adentro. Y yo por eso dije, no es lo mismo, o sea, no se están resignificando igual al convertirlos en objeto de decoración del templo. Luz Irene, para que quieran los Cristos adentro, es para que la iglesia luzca bonita. ¿Por qué? Porque ella es la dueña del hotel. Y la gente, como ya está llena la agenda de Santo Domingo, Oaxaca, ahora se están yendo a casar a Santo Domingo y a Mitlán. A ver, la beneficiaria, y aquí sí podemos hablar de una beneficiaria, es Luz Irene, ese hotel, no la comunidad. Entonces también, a ver, tampoco la comunidad es en abstracto, es
Es eso bonito y romántico que nosotros estamos creyendo. Luz Irene también hace un lado a la gente del propio Yanguitlán, ¿no? Entonces, allí, desgraciadamente, los juegos de interés son demasiados, ¿no? Y seguramente, como es Yanguitlán, debe ser en muchos otros lugares, ¿no? O sea, no solamente Yanguitlán. Entonces, en ese sentido, también, digamos, así como tenemos que ser sensibles para escuchar las otras voces, también nuestra sensibilidad tendría que tener, por otro lado, un poquito de frialdad para entender quiénes son los que nos están hablando. Porque si uno llega a Yanguitlán, la primera que te habla es Luz Irene, y te convence, ¿no?, de que ella está enarbolando un movimiento social en Yanguitlán para rescatar el patrimonio y dárselo a su pueblo. Y tú hablas con la gente del pueblo y pasa lo mismo, pues, ¿a mí qué, no? O sea, yo durante 20 años la iglesia estuvo cerrada, pues yo ya hasta me olvidé, ¿no? Yo ya migré a Los Ángeles, ¿no? Entonces, en ese sentido, y lo de los Cristos, quiero, si me lo permiten, me gustaría hacer esta sugerencia, ¿no?, para la coordinación. He leído, por supuesto, los informes y en los informes se deja patente, por ejemplo, sobre todo en los proyectos de los 90, en Yanguitlán, esta idea de invitar a distintos profesionales para que desde sus trincheras aporten para nutrir este proyecto. Creo que no sería mala idea, ¿no? Y es algo que platicaba con esta chica, se me fue, la que está en el taller de pintura de Caballete, que hace poco intervino en las pinturas de Yanguitlán. Con Magdalena Castañeda, yo la conocí en Ibero porque ella estaba haciendo ya su maestría y ahí nos conocimos. Yo le comentaba, y es esto, ¿no? O sea, si dentro de estos equipos multidisciplinarios nos atrevemos a invitar a un teólogo, ojo, no un sacerdote, porque también dentro del mundo de la religión, o sea, hay cosas así, ¿no? O sea, un teólogo que nos ayude a entender qué es eso en abstracto también de lo espiritual, ¿no? Ella me decía, yo por ejemplo dialogo mucho con los carmelitas para que me ayuden a entender este cuadro. Eso es iconografía, eso no es espiritualidad, eso es otra cosa. O sea, el mundo de la religión también es muy amplio, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, desde mi experiencia, les decía hace rato, cuando platicaba con Gonzalo Valderas, con Mauricio, ahora con Ángel Méndez, o sea, yo mismo me doy cuenta que nuestros prejuicios hacia ese mundo religioso, que tiene mucho de censurable en muchos sentidos como institución, también hay otra cosa que nos puede aportar, ¿no?, a nosotros, al menos yo que trabajo con patrimonio religioso, por llamarlo de una forma, que no ves, las escuelas no te enseñan, ¿no? O sea, las escuelas te enseñan a hacer iconografía, a distinguir el santo y tal, y la vida de uno u otro santo, pero esto otro, la espiritualidad, es otro universo, ¿no? Y hay gente que creo que nos podría ayudar mucho, si rompemos un poco nuestro prejuicio de hablar con gente relacionada con la iglesia, a entender formas de la vida espiritual de distintas comunidades, y cada comunidad tendrá sus propias vidas, tampoco es homogéneo, ¿no?, ni mucho menos. O sea, no, bueno, pues en realidad ya casi nos come el tiempo, pero bueno, ahorita tenemos la participación de Isabel. Bueno, muy brevemente. Sí. No, también bueno, oyéndolos y oigo la preocupación de Israel sobre el término de educación, y oigo que se menciona mucho el término de educación, y bueno, y es que lanzo al aire, ¿no? Porque sí, los términos a veces llevan a la práctica, entonces también es dejarlo sobre la mesa, si no deberíamos de buscar un mejor término. Bueno, Mari Carmen. Un poco de lo que tú estabas comentando, Tere, sí es un problema para nosotros salir corriendo, porque la comunidad va a hacer algo que nosotros pensamos que puede ser pues riesgoso, a lo mejor, para conservar el patrimonio cultural en algún lugar. Pues ya nadie les había hecho caso, sus retablos estaban a punto de caerse, entonces estaban dispuestos a bajarlos y a guardarlos como fuera, ¿no? Quién sabe si quedaban almacenados o igual como palos para ya llevarse a otro espacio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, insisto, llegamos tarde. O sea, hay una serie de pasos previos que tendrían que hacerse desde hace muchos años para no tener que llegar a por favor, de verdad, es su patrimonio, ¿no? Este rollo que tú estabas con. Y otra cosa que me parece nada más importante decir, y no es porque yo quiera publicitar el Colegio Madrid, ¿no?, pero ahora que mi hija se va a ir a alfabetizar, a mí me parece interesantísimo el proceso, porque no nada más es, van los niños a enseñarles a leer y escribir. No, el otro día hablando con mi hija me decía, no, vamos a ir
y vamos a tratar de enseñarles lo que ellos quieran también aprender, ¿no? No nada más, porque algunos ya saben leer y escribir, a lo mejor les interesan otras cosas que nosotros podamos proporcionarles, pero nosotros también vamos a aprender de lo que están haciendo ellos. Y estoy hablando ahorita a nivel preparatoria, pero eso se puede dar desde mucho antes, ¿no? Y así se va entendiendo entonces realmente cuál es el proceso ya de la relación con la comunidad, creo yo. Muchas gracias. Por aquí adelante. Yo al escuchar utilidad pública, la verdad a mí no me causa tantas cosas, sobre todo porque utilidad, sin entenderla como algo utilitario, o sea, se asocia necesariamente con lo público. O sea, para mí esta asociación de la palabra utilidad con lo público es importante. O sea, si le quitamos en lugar de utilidad un uso, una función, o sea, que el edificio tenga una función pública, yo creo que para mí eso es lo que quizás se acercaría más como al origen de la redacción de la ley, no lo sé, no conozco bien los antecedentes. Sin embargo, yo sí veo, por ejemplo, y a partir del ejemplo que es muy simpático que pone de cómo es posible que alguien, uno pensaría que como para uno es evidente que es un edificio hermoso, ¿no? Y que es magnífico, que para cualquier persona va a ser así, y no necesariamente. Sin embargo, ¿cómo hacer para que realmente algo sea público, ¿no? Y si lo público implica la generalidad de la nacionalidad mexicana, o puede ser también de grupos que son minoritarios, ¿no? A mí se me ocurría quizá que la biblioteca, o sea, ¿cómo hacerlo un espacio público, ¿no? O sea, necesariamente lo público implica que todos podamos entrar, o podría implicar el uso público, el que sea utilizada por un grupo, llámese, si tuvo un uso religioso, bueno, quizá que la vuelva a utilizar, pues, no sé, la iglesia, ¿no? ¿Eso es también público? O sea, bueno, yo sé que está peleado un poco con después las leyes, pero ¿cómo hacerla para que se valore? Y si tiene que ser por todos, ¿o es suficiente que sea por un grupo, no? Que finalmente va a ser el que la va a defender. Bueno, debo decir que la biblioteca tiene un uso físico, porque la gente entra, es un museo, y los investigadores hacen uso de la biblioteca, que podría ser el grupo que podría defenderla y que, digamos, no en el caso de la biblioteca, pero que yo conocí a varios de los investigadores que cuando pasaban cosas como lo del teleférico en Puebla, eran los primeros que reaccionaban y que hacían cosas, y que si hubiera pasado algo así con la biblioteca, lo hubieran hecho. Lo que me parece es que no es suficiente, porque solo es un grupo muy pequeñito, y la biblioteca tiene como el poder en sí misma de como tocar la vida de mucha más gente, y creo que eso es donde nos estamos tratando. Sí tiene un uso público y sí tiene un valor reconocido por un grupo y por otro, ¿no? Por ejemplo, por la clase política que ve en ella un estandarte de lo que Puebla es, lo que puede ser, lo que puede representar. Sí tiene un uso, o sea, sí tiene un valor reconocido por ciertos grupos, pero creo que lo que nos falta es, se supone que pertenece a todos, ¿no? Y a lo que yo decía, o sea, si le preguntamos a todos los millones de poblanos, no sé cuántos tenga el Estado, pero son como 5, entre 5 que sean, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué prefieren? Que ese dinero que se invierte en la conservación de esa biblioteca, que se use en otra cosa, pensando en la utilidad, ¿no? En la utilidad pública, porque digamos que la idea era, pues sí, la utilidad pública del patrimonio cultural, pero de su conservación también, que eso implica pues el ejercicio de recursos para eso, para la conservación de ese patrimonio. Porque yo debo decir, el taller de restauración es del 2007 para acá, y no sé si exista, pero la biblioteca permaneció ahí 360 años, sin que interviniera un conservador. Hubo un taller antes, pero digamos así como de lo que yo puedo hablar. Y lo que hubo antes pues, fue también muy reciente, o sea, la biblioteca cumplió hace poco 360 años y permanece ahí. Entonces, hablando de la conservación como disciplina, que era un poco como el tema de la discusión,
no estamos poniendo en duda que la permanencia como tal, sino de nosotros como profesionales y de la disciplina como actor de incidencia sobre ese patrimonio en particular. Porque así hay muchas iglesias que sin que intervenga un conservador pues han permanecido. No voy a decir se han conservado para no entrar en conflicto de términos, pero están ahí los retablos, están ahí las esculturas, porque han tenido un uso, pero también a veces, ¿por qué no? Porque alguien las quitó y las guardó en la sacristía y ahí está, pues ahí, pero ahí permanece. Entonces no es que no tenga un uso y no es que no tenga un valor reconocido, pero no está, o sea, está como reconocido solo por un cierto. La gente que va, los turistas que van, reconocen un valor, se van a pagar en la entrada, ¿no? Reconocen, porque hay gente a la que le empezaba a pagar la entrada y no era muy cara, o sea, 30 pesos o una cosa así, que no decía, bueno, mejor la veo de afuera, ¿no? Se quedaban en la puerta. Bueno, pues ahorita escuchamos a Marta Amparo y pues... No voy a meter a la comunidad, que yo creo que sí es importante ver todos, pero cuando uno trabaja en campo en temporadas tan largas, tienes una convivencia con esa parte de la comunidad y de una manera también valoras y vas viendo lo que ellos necesitan. Cuando tú tienes esa parte de sensibilidad, no que agarres y si muchas veces uno llega y quiere decir, bueno, vengo aquí a cuidar tu patrimonio. Hay gente que ni siquiera sabe qué es un patrimonio. Entonces hay que irles explicando con manzanitas lo que es, pero eso también es un trabajo que uno hace como restaurador. Cuando tienes esa parte de sensibilidad y que muchos que hemos salido lo hemos hecho, ¿no? Entonces, esa parte de comunicación, de ver qué es lo que necesita para que ellos sean los beneficiarios en cuestión de su propio patrimonio, de su manera de culto, que ellos le están dando esa veneración, ellos creo que son los más beneficiados en esa parte. Y uno también sale beneficiado en la cuestión de trabajar y dar ese nuevo uso, esa nueva utilidad. A lo mejor para esa parte de comunidad, yo creo que la otra parte es la parte de la difusión, que uno se puede hacer, decir, tenemos este patrimonio, tienen este valor, y de una manera parte de eso es la difusión que también, como nosotros como institución, tenemos que hacer. Creo que eso es mi punto de vista sobre esto, ¿no? Bueno, pues creo que muchos nos quedamos con ganas. Yo también por ahí tenía algunos comentarios, pero desafortunadamente el tiempo se ha acabado. Entonces, bueno, aquí en la entrada, ya no sé si ya algunos se pudieron registrar, si ahí pusieron su mail, les vamos a estar mandando recordatorios de los siguientes eventos con el título pues, de la ponencia y hay algún pequeño planteamiento para dar pie al análisis. Y también, bueno, invitarlos que si quieren, tienen alguna sugerencia de tema, alguna sugerencia de algo, alguna inquietud que les gustaría escuchar, pues en ese mismo correo nos lo pueden hacer saber. Incluso si se les quedó ahorita algo que quieran decir, pues igual lo ponemos ahí y vemos de qué manera se puede después a lo mejor retomar. En Facebook, por ejemplo, todo esto se sube a YouTube, va a estar el video, entonces pues las personas que tengan acceso, que quieran, pueden ahí poner ahí alguna y iniciar una discusión también vía Facebook, quien pueda hacer quien pueda acceder o que tenga ganas de acceder. Pues bueno, pues agradecemos mucho a nuestros participantes y pues también pueden acercarse a ellos si quieren y seguir discutiendo lo que